El día que Javier regresó de México, no volvió solo. Caminaba por el aeropuerto de Manises con un brazo alrededor de la cintura de una mujer joven. Ella llevaba a un bebé contra el pecho, y él empujaba las maletas con la tranquilidad de quien cree que todo le pertenece. La mujer, el niño, la casa y también la esposa que llevaba 3 años esperándolo. Cuando le pregunté quién era aquel bebé, ni siquiera tuvo la decencia de bajar la mirada. Es mi hijo, respondió. Ya que lo has visto, será mejor que nos divorciemos. Aquel día no lloré, sonreí y le dije, vamos a casa. Javier, te espera una sorpresa. Él creyó que mi sonrisa era una rendición. No sabía que, cuando abriera la puerta, descubriría que había perdido mucho más que una esposa. Pero para entender cómo llegamos hasta allí, hay que volver 3 años atrás, a la mañana en que empecé a desaparecer de mi propia vida. Lucía, el huevo está demasiado hecho. Pilar empujó el plato con 2 dedos y arrugó la nariz como si yo le hubiera servido comida en mal estado. Miré el reloj de la cocina. Eran las 6:45. Tenía mi primer paciente a las 8 y aún debía ayudarla a ducharse, comprobar la medicación y preparar los informes para su cita con el traumatólogo. Lo he dejado el mismo tiempo que ayer, respondí mientras guardaba sus pastillas en el pastillero, pues ayer también estaba seco. Puedo hacerte otro. Pilar suspiró con dramatismo y se llevó una mano a la cadera operada. Déjalo. Bastante tienes con tus cosas. Conocía ese tono. No era comprensión, sino reproche. No son mis cosas, Pilar. Tengo que trabajar. Unas horas en una clínica privada no es trabajar de verdad. Levanté la vista. Ella removía el café sin mirarme, con los labios apretados. Llevaba 3 años viviendo en mi casa y todavía hablaba de mi profesión como si fuera un pasatiempo. Tengo 5 pacientes hoy. Javier sí trabaja de verdad. Está solo en México, reuniéndose con directivos, soportando una presión que tú ni te imaginas. No he dicho que Javier no trabaje. No hace falta que lo digas. Se te nota en la cara cada vez que te pide un poco de paciencia. Respiré hondo. Discutir con Pilar era como intentar vaciar el Mediterráneo con una cuchara. Siempre encontraba la manera de convertir cualquier conversación en una prueba de que su hijo era un mártir y yo una mujer desagradecida. A las 4 tenemos la revisión con el doctor Beltrán, le recordé. Te recogeré después de comer. A las 3:30. La cita es a las 4:30. No me gusta llegar con prisas. Nunca llegamos con prisas. Porque yo te aviso. Dejé el pastillero frente a ella, la pastilla blanca después del desayuno, la azul a mediodía. No tomes el antiinflamatorio con el estómago vacío. Pilar alzó una ceja. Sé perfectamente cómo tomar mis medicinas. 2 semanas antes había repetido una dosis porque, según ella, nadie le había explicado bien las instrucciones. Pasamos 5 horas en urgencias del hospital clínico y Javier, cuando se lo conté, me respondió con un mensaje de 6 palabras. Tú eres sanitaria. Podías haberlo evitado. No se lo recordé. Cogí el bolso, pero Pilar golpeó suavemente la mesa con la cucharilla. Se te olvida la factura de la comunidad. La pagaré esta noche. El administrador dijo que hoy era el último día. La pagaré desde la clínica. También ha llegado el recibo del seguro del coche. Lo sé, y hay que llamar al técnico del aire acondicionado. Me volví hacia ella. Pilar, esta tarde tengo que acompañarte al médico. Después debo terminar 2 informes. ¿Puedes llamar tú al técnico? Su expresión cambió de inmediato. Yo, sí, solo tienes que pedir una cita. No sé hablar con esa gente. Ayer estuviste casi 1 hora hablando por teléfono con Amparo. Amparo es mi amiga. No es lo mismo. Puedes hacerlo perfectamente. Pilar dejó la taza con un golpe seco. Desde que has vuelto a trabajar más horas estás insoportable. La miré durante unos segundos. Ni siquiera trabajaba más horas. Seguía con media jornada. Igual que desde que ella se había operado, había rechazado turnos, cursos y una promoción para poder atenderla. Aún así, para Pilar, cualquier minuto que no le dedicara era una traición. Me voy, dije, ¿no vas a ayudarme a vestirme? Anoche dejé la ropa preparada sobre la silla. Los pantalones me aprietan en la cintura. Hay otros 2 en el armario. No puedo agacharme para buscarlos. La vi levantarse sin dificultad, caminar hasta la encimera y coger el azúcar que el médico le había prohibido. Cuando notó mi mirada, volvió a llevarse la mano a la cadera. Hoy tengo más dolor. Me acerqué, saqué los pantalones del armario y los dejé sobre la cama. Te recogeré a las 3:30. Pilar sonrió satisfecha. Yo cerré la puerta con la sensación de haber perdido otra pequeña batalla que nadie, salvo yo, sabía que estábamos librando. 3 años antes, cuando Javier recibió la propuesta de traslado a Ciudad de México, yo estaba a punto de convertirme en coordinadora del área de rehabilitación de una clínica en Valencia.
Mi directora me había llamado a su despacho y había cerrado la puerta con una sonrisa. El puesto es tuyo si lo quieres. Lucía, has hecho más que nadie para ganártelo. Volví a casa con una botella de cava y 2 pasteles de una confitería de Ruzafa. Pensaba celebrarlo con Javier. Él también tenía noticias. Me han ofrecido dirigir la expansión en Latinoamérica, anunció nada más verme. 3 años en México. Puede cambiar nuestra vida. Lo abracé. Me alegré de verdad. Durante la cena, hablamos de vuelos, de alquileres, de la diferencia horaria y de la posibilidad de que yo fuera a visitarlo varias veces al año. Entonces mencionó a Pilar. Su madre acababa de someterse a una operación de cadera. El cirujano había dicho que la recuperación iba bien, pero necesitaría apoyo durante los primeros meses. No puedo irme tranquilo si ella está sola, dijo Javier, apretándome la mano, y no quiero meter a cualquiera en casa. Podemos contratar a una cuidadora. Mi madre no se siente cómoda con desconocidos. Quizá una residencia de rehabilitación durante unas semanas. Javier negó con la cabeza. ¿Sabes cómo es? Sentiría que la abandonamos. Todavía recuerdo la forma en que me miró. No me lo pidió directamente. No hacía falta. Me han ofrecido el puesto de coordinadora, le dije. Su sonrisa se debilitó apenas un segundo. Eso es fantástico. Serían jornadas completas. Ya, y algunas tardes. Javier soltó mi mano y se recostó en la silla. No te estoy diciendo que renuncies, pero necesitas que cuide de tu madre, solo durante unos meses. Lucía, después estará recuperada y podrás retomar tu carrera. La oferta de coordinadora no será la última que recibas. Yo tenía 29 años. Llevábamos 3 casados. Creía que un matrimonio consistía en turnarse para sostener al otro. De acuerdo, dije. Hablaré con mi directora. Javier se levantó y me abrazó por detrás. Te prometo que te lo compensaré. No quiero que me lo compenses. Cuando vuelva, buscaremos una casa más grande. Incluso podrías abrir tu propio centro. ¿Mi propio centro? Claro. Yo me ocuparé de que tengas el dinero necesario. Estos 3 años van a ser duros, pero los dos estamos construyendo algo. En aquel momento, sus palabras me parecieron una declaración de amor. 3 años después entendí que, mientras yo construía, Javier simplemente se acostumbraba a que todo estuviera hecho. Las primeras semanas desde México me llamaba cada noche, me enseñaba su apartamento, me contaba anécdotas de la oficina y se quejaba del tráfico. Yo le hablaba de Pilar, de sus ejercicios y de mis pacientes. No sabes cuánto te echo de menos, me decía. Ven en Navidad. Lo intentaré. No vino. La empresa necesitaba que cerrara un contrato importante. Tampoco vino por nuestro aniversario, ni por mi cumpleaños, ni cuando tuve una infección respiratoria y pasé 3 días con fiebre mientras Pilar me pedía que la acompañara a la peluquería porque no quería cancelar la cita. Al principio, Javier llamaba todos los días. Después, 3 veces por semana. Luego, los domingos. Finalmente, cuando le venía bien, si yo intentaba hablar con él sin avisar, casi nunca respondía. Estoy trabajando. Lucía, allí son las 11 de la noche. Aquí las cenas de empresa se alargan. Solo quería verte. Pues mírame ahora. Pero no me miraba. Revisaba correos. Escribía mensajes o apartaba el teléfono para hablar con alguien que estaba fuera de cámara. Una noche escuché una risa de mujer. ¿Quién está contigo? Javier frunció el ceño. Compañeros. He oído a una mujer. En la empresa trabajan mujeres. No estamos en 1950. No he dicho eso. Entonces no empieces. Solo te he preguntado quién está contigo. Daniela, del equipo comercial, y Mauricio, y 2 personas de finanzas. ¿Te doy también sus números de pasaporte? Me quedé callada. Javier soltó un suspiro. No puedo vivir pendiente de tus inseguridades. No estoy insegura, pues lo parece. Colgó antes de que pudiera responder. A la mañana siguiente me envió un ramo de flores con una tarjeta. No discutamos por tonterías. Pilar vio las flores y sonrió orgullosa. Mi hijo siempre ha sabido tratar a las mujeres. No le conté que aquellas flores no eran una disculpa. Eran una forma elegante de recordarme que el problema, según él, era mi reacción y no su comportamiento. En la clínica, mi compañera Irene me observó durante el descanso. Tienes una cara horrible. Gracias. Ya sabes lo que quiero decir. ¿Has dormido? Pilar tuvo molestias de madrugada. ¿Otra vez? Decía que le tiraba la cicatriz. Su operación fue hace casi 3 años. Hay días peores. Irene dejó el bocadillo sobre la mesa. Lucía, tu suegra viene caminando desde la parada del autobús cuando queda con sus amigas. Lo sé, pero para ir al médico necesita que cierres la agenda. Le da miedo ir sola. No le da miedo. Le conviene. La miré con fastidio. No es tan sencillo.
Lo sencillo es lo que hace ella, te pide algo, tú lo haces y Javier te felicita por ser una esposa maravillosa desde 8.000 kilómetros de distancia. No quiero hablar de esto, precisamente por eso deberías hablar. Me levanté, tengo un paciente, y una vida, Lucía, aunque últimamente no lo parezca. Aquella frase me dolió porque era cierta. Mi vida se había reducido a una lista de tareas. Por la mañana atendía pacientes. Al mediodía volvía corriendo para comprobar que Pilar hubiera comido. Por la tarde la llevaba a revisiones, al podólogo, a la farmacia o a tomar café con sus amigas. Por la noche revisaba facturas y esperaba una llamada de Javier que casi siempre llegaba tarde o no llegaba. Cuando le pedí que contribuyera a contratar ayuda profesional, reaccionó como si lo hubiera insultado. La vida en México es carísima, dijo durante una videollamada. Tengo gastos de representación. Tu empresa paga el apartamento, no lo paga todo. Pilar necesita supervisión algunos días. Yo no puedo seguir cancelando pacientes. Eres fisioterapeuta. No entiendo por qué pagar a otra persona para hacer algo que tú sabes hacer. Me quedé inmóvil. ¿Por qué es tu madre? Javier parpadeó. También es tu familia. Sí, pero llevo 3 años ocupándome de todo. No empieces a llevar la cuenta. No llevo la cuenta. Estoy cansada. Todos estamos cansados. Tú puedes dormir sin que nadie te despierte porque le duele una cicatriz que ya está curada. Su mandíbula se tensó. ¿Insinúas que mi madre finge? Digo que necesita recuperar autonomía. Tiene 68 años. Y camina sola. Puede vestirse, cocinar cosas sencillas y tomar su medicación, pero no quiere hacerlo porque sabe que yo terminaré haciéndolo por ella. Te estás volviendo cruel. Sentí que la garganta se me cerraba. ¿Cruel? Mi madre te quiere como a una hija. Una hija no es una empleada gratuita. Javier bajó la voz. Escúchame bien, Lucía. Estoy aquí dejándome la piel por nuestro futuro. Lo único que te pido es que mantengas la casa en orden y cuides de mi madre. ¿Lo único? Sí, lo único. También trabajo. Media jornada. Lo dijo con un desprecio que nunca le había escuchado antes. Me quedé mirándolo en la pantalla. Trabajo media jornada porque tú me pediste que rechazara una promoción. No tergiverses las cosas. Fue una decisión tuya. Aquella frase me dejó sin aire. Dijiste que era temporal. Y lo es. Mi proyecto termina pronto. Llevas diciendo eso más de un año, porque los proyectos cambian. Así funciona el mundo real. ¿Y cuándo vuelve a empezar mi mundo real? Javier miró hacia un lado. Alguien pareció entrar en la habitación. Tengo que dejarte. No hemos terminado. Yo sí. La pantalla se quedó negra. Pilar estaba en el pasillo. No sabía cuánto había escuchado, pero su expresión no mostraba preocupación. No deberías presionarlo de esa manera. Estabas escuchando. Las paredes son finas. Tu hijo acaba de decir que abandonar mi promoción fue decisión mía, y lo fue. La miré incrédula. Lo hice para cuidarte. Nadie te obligó. Javier me lo pidió. Pedir no es obligar. Sentí una punzada de rabia. ¿Eso es lo que piensas? Pilar se encogió de hombros. Pienso que en un matrimonio cada uno hace sacrificios. Javier vive lejos de su país. Tú estás en tu casa. Tienes trabajo y no te falta nada. No me falta nada, repetí. Hay mujeres que darían cualquier cosa por tener tu vida. Pueden venir a recogerla cuando quieran. Pilar abrió mucho los ojos. No me hables así. Entonces no me digas que debo sentirme afortunada por vivir agotada. Su rostro se endureció. Desde luego, no me extraña que Javier prefiera centrarse en el trabajo. Fue la primera vez que pensé seriamente en pedirle que se marchara. No lo hice. Me fui al dormitorio. Cerré la puerta y lloré en silencio durante 10 minutos. Después me lavé la cara. Preparé su cena y revisé que hubiera tomado las pastillas. Así de fácil era desaparecer. No ocurría de golpe. Una iba renunciando a pequeñas partes de sí misma hasta que un día ya no recordaba cuándo había empezado. 2 semanas después, acompañé a Pilar al Hospital La Fe, mientras ella esperaba una radiografía. Fui a por un café y me encontré con Álvaro Benet, un médico rehabilitador con el que había trabajado años atrás. Lucía Ferrer se acercó sonriendo y me dio 2 besos. Álvaro. ¿Cuánto tiempo? Demasiado. Me dijeron que estabas en una clínica privada. Sí, en Benimaclet. Creía que ya serías directora de medio hospital. Me reí, pero él me observó con atención. ¿Qué ha pasado? Nada. Esa respuesta solo la da la gente a la que le han pasado demasiadas cosas. Miré hacia la sala de espera. Mi suegra se operó de la cadera. He estado ayudándola. ¿Desde cuándo? Desde hace 3 años. Álvaro arqueó las cejas. ¿3 años? Ha tenido una recuperación complicada. En aquel momento, Pilar salió de la sala caminando con paso firme y se acercó a nosotros. Lucía,
Llevas 10 minutos fuera. Pensaba que te habías ido. Álvaro la saludó y le preguntó por su evolución. Pilar respondió que estaba mucho mejor, que incluso salía a caminar todos los días con sus amigas. Él volvió a mirarme, pero tuvo la cortesía de no decir nada delante de ella. Antes de despedirse, me entregó una tarjeta. Estamos preparando un programa de rehabilitación para mujeres mayores. Necesitamos a alguien que sepa coordinar equipos y tratar con familias. Pensé en ti. Pilar intervino antes de que yo pudiera contestar. Lucía ya tiene bastante trabajo. Álvaro no apartó la mirada de mí. Creo que eso debería decidirlo ella. Pilar apretó los labios. Guardé la tarjeta en el bolso. Esa noche la dejé sobre la mesilla y la observé durante casi una hora. Coordinadora del programa de rehabilitación comunitaria. No era la promoción que había rechazado, pero se parecía a la vida que yo había querido. Marqué el número de Javier. No respondió. Volví a llamar 20 minutos después. Nada. Le escribí. Me han ofrecido participar en un proyecto importante. Necesito hablar contigo. Vio el mensaje a las 12:14 de la noche. No contestó. Al día siguiente, me envió una nota de voz. Lucía, estoy hasta arriba. Si es algo del trabajo, decide tú. Solo asegúrate de que mi madre esté atendida. Y por favor, no me mandes mensajes urgentes si no es realmente importante. Escuché el audio 3 veces. Después lo borré. Aquella tarde era nuestro 6º aniversario de boda. Compré una botella de vino que Javier y yo solíamos tomar cuando aún vivía en Valencia. Preparé una cena sencilla y esperé hasta las 11:30. Pilar cenó antes y se fue a su habitación. A medianoche, Javier inició una videollamada. Respondí de inmediato. Feliz aniversario, dije. Él tardó un segundo en reaccionar. Claro, feliz aniversario. Llevaba la camisa abierta en el cuello y tenía las mejillas ligeramente enrojecidas. ¿Has bebido? Una copa. Hemos cerrado un acuerdo. ¿Dónde estás? En una cena. Creí que hablaríamos esta noche. Estamos hablando. Oí música y luego una risa femenina. Una voz dijo algo demasiado lejos para que pudiera entenderlo. ¿Está Daniela contigo? Pregunté. Javier frunció el ceño. Otra vez no. Solo he preguntado. Es una cena de equipo. ¿Por qué no me presentas a tus compañeros? Porque no eres una adolescente y yo no necesito demostrarte dónde estoy. Javier, es nuestro aniversario. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que abandone una cena de trabajo para soplar una vela por videollamada? Me quedé callada. Él se pasó una mano por el cabello, irritado. Lucía, no conviertas cada momento en un drama. Llevo toda la noche esperándote. Nadie te ha pedido que lo hagas. La frase me golpeó con más fuerza que un grito. Detrás de él volvió a escucharse aquella risa. ¿Quién es? Insistí. Ya te lo he dicho. Gira el teléfono. Javier me miró como si acabara de insultarlo. No pienso participar en tus escenas de celos. Gira el teléfono. Javier. Buenas noches. Lucía. No cuelgues. Pero colgó. La botella de vino seguía cerrada. La cena estaba fría. Permanecí sentada mirando la pantalla hasta que se apagó. Pilar apareció en pijama. ¿Habéis discutido? No. Te he oído levantar la voz. He preguntado quién estaba con él. Pilar suspiró y se sentó frente a mí. Tienes que aprender a confiar. Confío cuando no me mienten. ¿Qué pruebas tienes de que te miente? Ninguna. Entonces deja de perseguir fantasmas. Los hombres que trabajan fuera conocen gente, cenan con compañeros, se relacionan. Si lo vigilas de esa manera, acabarás empujándolo hacia otra persona. Levanté la cabeza. ¿Eso sería culpa mía? Pilar desvió la mirada. No he dicho eso. Lo has insinuado. Solo digo que una mujer inteligente sabe cuándo callar. Me puse en pie, y una mujer digna sabe cuándo dejar de hacerlo. Pilar palideció, sorprendida por mi respuesta. Yo recogí los platos sin comer y los tiré a la basura. A la mañana siguiente, Javier me envió un mensaje. Estás exagerando. Hablamos el domingo. No pidió perdón. No mencionó nuestro aniversario. Ese mismo día, Pilar recibió varias llamadas en su tableta. Cada vez que yo entraba en el salón, bajaba la voz o se encerraba en su habitación. Durante la comida, dejó la tableta boca abajo sobre la mesa. Sonó una notificación. Pilar la cogió de inmediato. ¿Quién es? Pregunté. Una amiga. ¿Amparo? No conoces a todas mis amigas. Se levantó demasiado deprisa y caminó hacia el pasillo sin apoyarse en el bastón. Observé cómo cerraba la puerta. Minutos después, escuché su voz al otro lado. No hablaba como cuando conversaba con Amparo. Su tono era dulce, casi infantil. Hola, mi vida. Ay, qué sonrisa. Ven con la abuela, mi niño precioso. Me acerqué un paso.
La voz de una mujer respondió desde la tableta, pero no distinguí las palabras. Pilar soltó una risa emocionada. Cada día se parece más a su padre. Algo se tensó dentro de mí. Golpeé la puerta con los nudillos. La conversación se interrumpió de inmediato. Pilar abrió unos segundos después. Tenía las mejillas coloradas y sujetaba la tableta contra el pecho. ¿Qué quieres? ¿Con quién hablabas? Con nadie. Te he oído decir que un niño se parece a su padre. Es el nieto de una amiga. ¿De qué amiga? Sus ojos se movieron hacia un lado. No tienes por qué interrogarme. No te estoy interrogando. Pues lo parece. Intenté mirar la pantalla, pero Pilar la apartó. Tengo derecho a mi intimidad. Claro. Di media vuelta. Lucía. Me detuve. No le digas a Javier que has vuelto a ponerte nerviosa por una llamada. Bastante presión tiene. La miré por encima del hombro. No pensaba hablarle de esto. Pilar relajó los hombros. Mejor. En ese momento supe que escondía algo. Todavía no sabía qué. 2 días después, Pilar se marchó a casa de Amparo para jugar una partida de cartas. Antes de salir, me recordó 3 veces que debía recoger unas recetas de la farmacia. Volveré a las 8, dijo. Pensaba que te dolía mucho la cadera. Me lanzó una mirada afilada. Hay días y días. Apenas cerró la puerta. Fui a mi dormitorio y llamé a Álvaro. Soy Lucía Ferrer, dije cuando respondió. Quería preguntarte si la oferta del proyecto sigue en pie. Sigue en pie. Me gustaría hablar de las condiciones. ¿Significa eso que estás pensando en aceptar? Miré mi reflejo en el espejo. Parecía cansada, pero por primera vez en mucho tiempo no me pareció una mujer derrotada. Significa que estoy intentando recordar quién era antes de convertirme en la persona que resuelve la vida de todos. Álvaro guardó silencio un instante. Entonces ven mañana. Empezaremos por ahí. Cuando colgué, sentí miedo. Y también una pequeña alegría. La tableta de Pilar sonó en el salón. No le presté atención al principio. Sonó otra vez. Y otra. Fui a cogerla para silenciarla. Pilar solía dejarla desbloqueada porque decía que las contraseñas eran un invento absurdo. La pantalla se iluminó antes de que pudiera tocarla. Era una videollamada. El nombre del contacto apareció en letras grandes. Daniela y Mateo. Me quedé inmóvil. Daniela era la compañera de Javier. Mateo era un nombre que nunca había escuchado. La llamada se cortó. Un segundo después, apareció un mensaje. Pilar, llámanos cuando puedas. Mateo quiere ver a su abuela. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Volví a leerlo. Su abuela. La tableta vibró de nuevo entre mis manos. Esta vez no era una llamada, sino una fotografía. En la pantalla apareció Javier. Sonreía mientras sostenía a un bebé de pocos meses contra su pecho. A su lado, una mujer joven apoyaba la cabeza sobre su hombro. Era Daniela. Debajo de la fotografía había una frase. Los 3 te mandamos un beso. Pronto estaremos todos juntos en Valencia. No lloré. Aún no. Me limité a mirar la sonrisa de mi marido y la mano de aquella mujer sobre su pecho. Entonces comprendí por qué Javier nunca podía hablar conmigo, por qué Pilar cerraba la puerta, por qué todos me pedían paciencia. Durante 3 años, yo había creído que estaba cuidando de nuestra familia mientras mi marido luchaba por nuestro futuro. La verdad era mucho más sencilla. Yo estaba cuidando de su madre para que él pudiera construir otra familia, y ellos pensaban que, cuando regresara, yo seguiría allí, preparando la cena, pagando las facturas y cediéndoles mi propia casa. Todavía no sabían que acababan de despertar a la mujer equivocada. La tableta seguía vibrando entre mis manos. Durante unos segundos, no fui capaz de apartar la vista de la fotografía. Javier sostenía al bebé con una seguridad que nunca le había visto cuando hablábamos de formar una familia. Daniela sonreía apoyada contra él, y los dos parecían estar posando para una felicitación navideña. No eran 2 compañeros que habían cometido un error. Eran una pareja, y aquel niño no era un accidente reciente. Abrí la conversación. Sabía que no debía hacerlo. También sabía que, después de 3 años de mentiras, ya no tenía ninguna obligación de respetar el secreto con el que estaban destruyendo mi vida. El primer mensaje de Daniela era de hacía más de un año. Pilar, la prueba ha salido positiva. Javier todavía no sabe cómo decírselo a Lucía. La respuesta de mi suegra tardó apenas 2 minutos. No le digáis nada todavía. Lucía está ocupándose de mis revisiones y no conviene alterarla. Tuve que sentarme. No conviene alterarla. Como si yo fuera una empleada nerviosa a la que debían mantener tranquila hasta terminar un turno. Seguí leyendo. Daniela enviaba fotografías de su embarazo, ecografías, listas de nombres y videos de Javier montando una cuna. Pilar respondía con corazones y mensajes cada vez más cariñosos. Mi nieto va a ser guapísimo. Javier siempre quiso un niño. Cuando volváis a Valencia,
yo os ayudaré. En ningún momento preguntaba qué iba a pasar conmigo, o quizás si lo había preguntado y yo aún no había llegado a esa parte. Deslicé el dedo hacia arriba hasta encontrar un audio enviado por Javier 8 meses atrás. Me puse los auriculares. Su voz sonó relajada. Mamá, no presiones a Daniela con lo de volver. Primero tengo que terminar el proyecto. Y, sobre todo, no le cuentes nada a Lucía. Si se entera antes de tiempo, puede montar un espectáculo y dejarte tirada. Ya sabes cómo se pone cuando cree que no valoramos lo que hace. Sentí una náusea repentina. La voz de Pilar respondió en otro audio. No te preocupes. La tengo controlada. A veces se queja, pero al final siempre cumple. Tú céntrate en el niño. Me quité los auriculares. La tengo controlada. Durante años había llamado a Pilar mamá. Le había lavado el pelo cuando no podía levantar los brazos. Había limpiado el suelo del baño después de que vomitara por los analgésicos. Había dormido sentada junto a su cama porque decía que le daba miedo caerse durante la noche. Y ella me tenía controlada. Volví a mirar los mensajes. Daniela preguntaba por la casa. Javier dice que tiene 3 dormitorios y terraza. ¿Hay sitio para hacer una habitación para Mateo? Pilar respondió, claro. La casa es grande. Lucía tiene una habitación que usa como despacho, pero puede vaciarla. Mi despacho. La habitación donde yo guardaba mis libros, mis historiales de formación y la camilla portátil que había comprado cuando soñaba con trabajar por mi cuenta. Ya habían decidido convertirla en el dormitorio del hijo de Javier. Daniela había escrito, ¿y Lucía dónde vivirá? La respuesta tardó unas horas. Eso tendrá que decidirlo Javier, pero la casa es de mi hijo y una madre con un bebé necesita estabilidad. Me eché a reír. Fue una risa breve, seca, casi desagradable. La casa era de mi hijo. Pilar llevaba 3 años viviendo bajo un techo que mi abuela me había dejado en herencia y ni siquiera se había molestado en comprobar a quién pertenecía. En ese momento oí una llave en la puerta. Cerré la conversación. Dejé la tableta sobre la mesa y me quedé sentada. Pilar entró hablando por teléfono. Sí, Amparo, mañana te llamo. No te preocupes. Lucía se ocupa de las recetas. Colgó al verme. Su sonrisa desapareció. Miró la tableta. Después me miró a mí. ¿Qué ha pasado? No respondí de inmediato. ¿Quién es Mateo? Su mano se cerró alrededor del bolso. ¿Qué? Mateo, el bebé al que llamas mi niño precioso. Pilar palideció, pero enseguida levantó la barbilla. Has estado mirando mis mensajes. He visto una llamada. Después llegó una foto. No tenías derecho a abrir nada. ¿Quién es Mateo? Dame la tableta. La cogió, pero yo puse una mano encima. Contéstame. No voy a tolerar que me interrogues en mi propia casa. La miré con incredulidad. Esta no es tu casa. Pilar apretó los labios. Sabes perfectamente lo que quiero decir. No, en realidad, empiezo a pensar que nunca he sabido lo que queríais decir ninguno de vosotros. Intentó quitarme la tableta. La aparté. Lucía, basta. ¿Mateo es hijo de Javier? Su rostro se quedó inmóvil. No necesitaba una respuesta, pero quería obligarla a pronunciarla. Mírame y dime que no. Pilar tragó saliva. Las cosas no son tan sencillas. Sentí que algo dentro de mí se rompía de una forma casi silenciosa. Entonces es verdad. Javier pensaba contártelo cuando regresara. ¿Cuándo nació? Eso no importa ahora. ¿Cuándo nació? Pilar dejó el bolso sobre una silla. Hace 10 meses. Cerré los ojos. 10 meses. Durante el embarazo de Daniela, Javier me había hablado de comprar una casa más grande. Me había dicho que, cuando regresara, podríamos empezar a buscar un hijo. Todavía recordaba una llamada en la que me aseguró, no quiero tener niños mientras estemos separados. Quiero vivir contigo cada etapa. En ese momento, probablemente estaba acompañando a Daniela a una ecografía. ¿Desde cuándo lo sabes? Pregunté. Pilar no contestó. ¿Desde el embarazo? Daniela necesitaba apoyo. Te he preguntado desde cuándo. Sí, desde que estaba embarazada. Me levanté tan deprisa que la silla cayó hacia atrás. Pilar dio un paso atrás. No hace falta que te pongas así. ¿Que no me ponga como? Histérica. Me quedé mirándola. Tu hijo ha tenido un bebé con otra mujer. Tú lo sabías. Has hablado con ella durante más de un año. Has visto crecer a ese niño y, mientras tanto, me has pedido que te prepare la comida, te lleve al médico y pague tus facturas. ¿Cómo quieres que me ponga? Yo no te he pedido que pagues mis facturas. Las he pagado porque Javier siempre decía que no podía enviar dinero. Él tiene muchos gastos allí. Ahora sé cuáles eran. Pilar desvió la mirada. Mateo no tiene la culpa de nada. No he culpado al niño. Entonces compórtate como una adulta. Solté una carcajada amarga.
¿Eso significa aceptar que mi marido tenga otra familia? ¿Significa pensar antes de destruirlo todo? ¿Yo voy a destruirlo? Javier ha cometido un error, pero sigue siendo tu marido. Un error dura una noche. Un hijo de 10 meses es una decisión mantenida durante casi 2 años. Pilar se sentó y empezó a frotarse las manos. Durante un instante pareció avergonzada, luego su expresión se endureció. Tú tampoco has facilitado las cosas. ¿Qué he hecho? Javier siempre quiso ser padre. Yo también, pero lleváis 6 años casados y no habéis tenido hijos. Porque él decía que no era el momento. Quizá contigo nunca sentía que fuera el momento. La frase me atravesó. Pilar la vio llegar y, en vez de detenerse, siguió. Daniela es joven, es cariñosa. No convierte todo en una discusión. No la conoces. Hablo con ella casi todos los días. Claro, la conoces mejor que a la mujer que te ha limpiado, alimentado y acompañado durante 3 años. No seas vulgar. ¿Vulgar? Vulgar es ayudar a tu hijo a ocultar una amante mientras usas a su esposa como cuidadora gratuita. Pilar se puso en pie, ofendida. No voy a permitir que me insultes. Yo no voy a permitir que sigas viviendo en mi casa como si no hubiera pasado nada. La seguridad desapareció de su rostro. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tienes que buscar otra solución. ¿Me estás echando? Estoy diciendo que no voy a seguir cuidándote. Pilar respiró con dificultad. No puedes hacerme esto. Tú ya puedes caminar sola. El médico lleva meses diciendo que necesitas ser más independiente. Hay días en que apenas puedo levantarme, pero hoy has ido a jugar a las cartas y has vuelto sin bastón. Se llevó una mano a la cadera. Ahora me duele. Siempre te duele cuando te pido que hagas algo. Eres fisioterapeuta. Deberías entender que el dolor cambia. Precisamente porque soy fisioterapeuta sé que puedes hacer mucho más de lo que haces. Pilar me señaló con un dedo tembloroso. Javier no va a permitir que me abandones. Que vuelva y te cuide él. Está trabajando. También yo. Tú estás aquí, porque él me pidió que renunciara a una promoción. Esa fue tu decisión. La misma frase de Javier. Hasta el mismo tono. Los dos la habían ensayado durante años para convencerse de que mi sacrificio no tenía nada que ver con ellos. Voy a llamar a tu hijo, dije. Pilar se interpuso. No. ¿Por qué? ¿Temes que se enfade porque no has conseguido mantenerme tranquila? Su cara cambió. Había acertado. Cogí el móvil y marqué. Javier respondió al cuarto tono. Lucía, ahora no puedo. ¿Mateo es tu hijo? Silencio. No me preguntó de qué hablaba. No negó nada. Solo respiró lentamente. Has vuelto a tocar las cosas de mi madre. ¿Mateo es tu hijo? No deberías revisar conversaciones privadas. Contéstame. Sí. Una sola palabra. No hubo disculpas. No hubo explicación. Miré a Pilar. Ella bajó los ojos. ¿Cuándo pensabas decírmelo? Cuando volviera a Valencia. ¿Para qué? ¿Para qué te preparara una habitación? No empieces con el sarcasmo. Tu amante ha preguntado dónde va a dormir su hijo en mi casa. Daniela no es mi amante. ¿Qué es? Javier tardó un segundo. Es la madre de mi hijo. Y tú sigues casado conmigo. Nuestra relación llevaba tiempo mal. A mí no me lo habías dicho, porque no se puede hablar contigo sin que te pongas a llorar. Me reí, aunque tenía los ojos llenos de lágrimas. No he llorado delante de ti en meses. Para eso tendrías que haberme llamado. Esto no se puede resolver por teléfono. Tú lo has resuelto bastante bien sin mí. Lucía, tranquilízate. No vuelvas a decirme que me tranquilice. Mi madre tiene la tensión alta. Tu madre conocía a Mateo antes que yo, porque ella sabe separar las cosas. Ella sabía que estabas engañándome y me dejó cuidarla. Javier soltó un suspiro de fastidio. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que se quedara sola? Quería que su hijo asumiera su responsabilidad. Estoy en otro continente, construyendo una familia, trabajando. Las dos cosas. Por lo visto, su voz se volvió más fría. Escúchame bien. Vuelvo dentro de pocas semanas. Hasta entonces, no hagas ninguna tontería. ¿Qué consideras una tontería? Echar a mi madre. Vaciar cuentas, hablar con la empresa, montar un escándalo con Daniela. Ya has pensado en todo. Te conozco. No, Javier, no me conoces en absoluto. Lucía, lo que ha pasado ha pasado. Mateo existe y yo voy a ocuparme de él. ¿Y qué esperas de mí? Pilar levantó la mirada. También quería escuchar la respuesta. Cuando vuelva, hablaremos de cómo organizar las cosas. ¿Organizarlas? No quiero discutir ahora. ¿Daniela viene contigo? Otra pausa. Sí, Pilar se removió nerviosa. ¿Va a vivir aquí? Al principio necesitará apoyo. No pude creerlo. ¿De quién? No seas infantil. Contéstame. ¿Esperas que yo ayude a cuidar al hijo que has tenido con otra mujer?
espero que no pagues tu enfado con un bebé. Aquello era una obra perfectamente coordinada. Primero me traicionaban, después convertían cualquier resistencia mía en crueldad hacia un niño inocente. No tienes derecho a utilizar a Mateo para callarme, y tú no tienes derecho a tratarlo como si fuera culpable. No estoy hablando del niño, estoy hablando de ti. Javier elevó la voz. Tengo una reunión en 10 minutos. Cuida de mi madre y deja que vuelva para resolverlo. ¿Cómo quieres resolverlo? Ya veremos. ¿Vas a dejar a Daniela? El silencio se alargó tanto que sentí que la respuesta se instalaba dentro de mí antes de oírla. No voy a abandonar a la madre de mi hijo. Asentí lentamente. Entiendo. Lucía, no. Por primera vez. Lo entiendo todo. Colgué. Pilar se acercó con prudencia. Javier está bajo mucha presión. ¿Eso es lo que vas a decirme? Tiene un hijo pequeño. También tiene una esposa. Las cosas cambian. Para mí no. Para mí todo seguía igual porque vosotros os encargasteis de que no supiera nada. Pilar se sentó a mi lado. Escúchame. No tienes por qué perderlo todo. Giré la cabeza. ¿Qué propones? Ella interpretó mi pregunta como una señal de debilidad. Puedes seguir siendo su mujer. La miré sin pestañear. Mientras Daniela hace qué, ella es la madre de Mateo. Eso siempre la unirá a Javier. Pero tú tienes experiencia, una profesión, una casa. Puedes mantener tu posición si actúas con inteligencia. Mi posición. Los hombres cometen errores. Él no quiere dejarla. Es normal que ahora se sienta responsable. El niño es muy pequeño. ¿Y cuando sea mayor? Pilar dudó. Con el tiempo todo se colocará. ¿Dónde? Lucía, tienes 32 años. Divorciarte ahora, empezar de cero, no es tan fácil como crees. Nunca he dicho que sea fácil. Daniela le ha dado un hijo, un varón. Eso para Javier es importante. La miré durante unos segundos. ¿Crees que eso la hace mejor que yo? No he dicho eso. Lo has pensado. Solo digo que debes aceptar la realidad. Me levanté y cogí mi bolso. Voy a salir. Pilar se alarmó. ¿A dónde? No es asunto tuyo. ¿Y mi cena? Me detuve en la puerta. Aquella pregunta resumía todo lo que yo era para ella. Su hijo acababa de admitir que tenía otra familia, y Pilar solo quería saber quién prepararía su cena. Hay comida en la nevera. No puedo estar mucho tiempo de pie. Puedes calentar un plato durante 2 minutos. Lucía, no salgas así. Estás alterada. Lleváis más de un año organizando mi sustitución. Creo que tengo derecho a una tarde libre. Fui a casa de Marta. Cuando abrió la puerta y me vio, dejó de sonreír. ¿Qué ha hecho Javier? No fui capaz de responder. Le entregué el teléfono con las fotografías que había guardado. Marta pasó de una imagen a otra. Su rostro se endureció. ¿Este bebé es suyo? Sí. ¿Y Pilar lo sabía? Asentí. Desde el embarazo. Marta dejó el móvil sobre la mesa. Voy a matarlos. Solté una risa rota y, por fin, empecé a llorar. No lloré solo por Javier. Lloré por las noches en vela, por la promoción perdida, por cada vez que había pedido perdón sin haber hecho nada, por todos los días en que me convencí de que estaba cansada porque no sabía organizarme. Marta se sentó a mi lado y me abrazó. He sido una idiota, murmuré. No, estaba delante de mí. Confiabas en tu marido. Todos sabían la verdad menos yo, porque todos obtenían algo de tu silencio. Me aparté y me limpié la cara. Javier va a volver con ella. Espera que viva en mi casa. ¿Tu casa o la casa de ambos? Mi abuela me la dejó antes de casarnos. Marta se quedó quieta. ¿Estás solo a tu nombre? Sí. ¿Javier aportó dinero a la compra? No hubo compra. Fue una herencia. Él pagó parte de una reforma, pero la mayor parte salió de una cuenta que también heredé. Marta se levantó, fue a su despacho y regresó con una libreta. Su expresión ya no era solo la de mi amiga, era la de una abogada que acababa de encontrar el primer punto débil de alguien demasiado arrogante. Necesito que me cuentes todo, dijo. Cuentas bancarias, propiedades, transferencias, seguros, gastos en México, todo. ¿Por qué? Porque ellos llevan meses preparando tu salida. Ya es hora de que tú prepares la tuya. No quiero convertirme en alguien vengativa. Marta negó con la cabeza. Protegerte no es vengarte. Dejar de trabajar gratis para quienes te engañan no es crueldad. Y conservar lo que legalmente es tuyo no es robar. Bajé la mirada. No sé si puedo hacerlo. Marta me cogió las manos. Lucía, has sostenido una casa, una carrera a medias, una suegra manipuladora y un matrimonio a distancia durante 3 años. Claro que puedes hacerlo. Lo único que no puedes seguir haciendo es esperar que Javier tenga compasión. Respiré profundamente. ¿Por dónde empezamos? Marta abrió la libreta. Por no decirles nada. La miré. ¿Nada?
Javier cree que sigues siendo la mujer que llora. Se calma y termina obedeciendo. Pilar cree que puede seguir controlándote. Déjales creerlo un poco más. Y mientras tanto, una sonrisa fría apareció en el rostro de Marta. Mientras tanto, averiguaremos qué parte de la vida de Javier existe gracias a ti. Aquella noche volví a casa. Pilar me esperaba en el salón con expresión ofendida. No has respondido a mis llamadas. Estaba ocupada. He hablado con Javier. Dice que no debes tomar decisiones precipitadas. Dejé el bolso sobre una silla. No voy a hacer nada precipitado. Pilar pareció relajarse. Sabía que entrarías en razón. Tienes razón en una cosa, dije. Esperaré a que Javier vuelva. Sonrió. Creyó que había ganado. Yo también sonreí, pero mi sonrisa ya no era la de una mujer que aceptaba la realidad. Era la de alguien que acababa de decidir quién pagaría. Por fin, las consecuencias. Durante las 2 semanas siguientes fingí que no había cambiado nada. Preparaba el desayuno de Pilar, revisaba sus citas y respondía a los mensajes de Javier con frases breves. Ellos confundieron mi silencio con obediencia. No sabían que cada noche, después de que Pilar cerrara la puerta de su habitación, yo fotografiaba facturas, descargaba extractos bancarios y guardaba copias de todas sus conversaciones. Marta había creado una carpeta con un nombre que Pilar nunca habría abierto: Documentación Clínica de Rehabilitación. Dentro había fotografías de Javier con Daniela, mensajes sobre Mateo, audios, recibos y transferencias. No borres nada, me advirtió Marta, ni siquiera los mensajes que te den vergüenza. ¿Vergüenza? Es normal que ahora releas algunas conversaciones y pienses que fuiste demasiado confiada. Apreté los labios. Hay mensajes en los que le pido perdón por molestarlo. No te avergüences de haber intentado salvar tu matrimonio. Que tú fueras leal no convierte su traición en culpa tuya. Marta abrió uno de los extractos de nuestra cuenta común. Mira esto. Señaló una transferencia mensual de 1.200 euros. Javier dijo que era el alquiler de un despacho temporal. El concepto pone servicios profesionales. Durante 11 meses. ¿Sabes a quién pertenece la cuenta? Negué con la cabeza. Marta giró el portátil hacia mí. A una sociedad administrada por el hermano de Daniela. Sentí que se me endurecía la mandíbula. ¿Está pagando su vivienda con nuestro dinero? Es posible. También podría estar ocultando otros gastos. Necesitamos todos los movimientos. Seguimos revisando. Una clínica privada de Ciudad de México. Una tienda de muebles infantiles. Una joyería. Un restaurante donde una sola cena había costado casi 400 euros. Mientras tanto, yo había discutido con la compañía eléctrica para aplazar un recibo porque Javier decía que aquel mes no podía enviar dinero. Este cargo es del hospital donde nació Mateo, dije. Marta asintió, pagado desde la cuenta común. Yo pagué la rehabilitación de Pilar ese mismo mes. Mi amiga me observó con preocupación. Lucía, para un momento. No, llevamos 3 horas. Quiero verlo todo. No necesitas castigarte con cada recibo. No me estoy castigando. Estoy aprendiendo. ¿Qué estás aprendiendo? Miré las cifras. Que Javier nunca estuvo desbordado por los gastos. Simplemente decidió que mi dinero era para sus responsabilidades y el suyo para la vida que quería. Marta no intentó consolarme. Eso es exactamente lo que hizo. Al día siguiente llamé a Álvaro y acepté el puesto en el programa de rehabilitación. Necesito saber si puedes incorporarte a jornada completa, me dijo. Puedo. La última vez dijiste que cuidabas de tu suegra. Mi suegra recibirá atención profesional. Álvaro guardó silencio. ¿Estás segura? Por primera vez en 3 años. Cuando se lo comuniqué a Pilar, estaba viendo un concurso en televisión. A partir del lunes trabajaré a jornada completa. Ella no apartó la vista de la pantalla. Y, no podré acompañarte a todas partes. Cogió el mando y bajó el volumen. ¿A qué te refieres con todas partes? Médicos, farmacia, peluquería, compras. La peluquería no es todas las semanas. Lo sé, y las consultas están organizadas desde hace meses. Tendrás transporte sanitario para las citas médicas. También podemos contratar a una auxiliar unas horas. Pilar frunció el ceño. No quiero extraños en casa. Entonces podemos valorar una estancia en un centro de recuperación. Se volvió hacia mí de golpe. ¿Una residencia? Un centro de rehabilitación y asistencia temporal. No estoy inválida. Precisamente. Allí te ayudarán a recuperar autonomía. Yo ya soy autónoma. Entonces tampoco necesitas que deje mi trabajo para cuidarte. Pilar abrió la boca, pero no encontró una respuesta. Unos segundos después se levantó y cogió el teléfono. Voy a llamar a Javier. Claro. Me miró con desconfianza. ¿No vas a impedírmelo? ¿Por qué iba a hacerlo? Marcó delante de mí. Javier respondió casi de inmediato. Mamá, ¿ocurre algo?
La rapidez con la que atendía sus llamadas y rechazaba las mías me habría dolido unos días antes. Aquella tarde solo confirmó lo que ya sabía. Lucía quiere meterme en una residencia, dijo Pilar con voz temblorosa. No he dicho eso, intervine. Pilar me dio la espalda. Dice que ya no puede cuidarme porque prefiere trabajar. Javier pidió que pusiera el altavoz. Lucía, ¿qué demonios estás haciendo? Voy a volver a trabajar a jornada completa. ¿Y por eso abandonas a mi madre? Tu madre camina sola. Se viste y sale con sus amigas. Necesita apoyo puntual, no una cuidadora disponible las 24 horas. Tú no eres quien decide lo que necesita. Soy fisioterapeuta y tengo sus informes médicos. Eres su nuera. Y tú eres su hijo. Pilar se llevó una mano al pecho. No os peleéis por mi culpa. La miré. Tenía el gesto dolido, pero sus ojos permanecían secos. No estamos peleando por ti, respondí. Estamos hablando de quién va a asumir tu cuidado. Javier elevó la voz. Esa responsabilidad es de la familia. Entonces participa. Estoy en México. Puedes contratar una auxiliar. No puedo pagar lo que cuesta una cuidadora en España. Sí puedes. Solo tienes que dejar de pagar apartamentos y joyas en México con nuestra cuenta. Hubo un silencio brusco. Pilar se quedó inmóvil. ¿De qué estás hablando?, preguntó Javier. De los extractos bancarios. No tienes derecho a controlar mis gastos profesionales. Es una cuenta común. La empresa me reembolsa parte de esos gastos. Entonces enséñame los reembolsos. No voy a justificar cada céntimo ante ti, pero yo sí debo justificar porque quiero trabajar. Javier respiró con fuerza. Estás actuando por despecho. No, si actuara por despecho, esta conversación sería mucho más incómoda. Pilar me lanzó una mirada de alarma. Javier bajó la voz. ¿Qué significa eso? Significa que empiezo el lunes. Tu madre puede elegir entre una auxiliar a domicilio o un centro especializado. Tú pagarás el coste. La mitad, corrigió. Tú pagarás la mitad. No, Lucía. Mientras sigamos casados, tú también puedes cuidar de tu madre. Colgué antes de que respondiera. Pilar me miró como si acabara de golpearla. Nunca habías tratado así a Javier. Nunca había sabido que tenía otra familia. Prometiste esperar hasta que volviera. Estoy esperando, pero no prometí seguir sirviendo. Durante 3 días, Pilar se negó a hablarme, dejó platos sin recoger, fingió olvidar su medicación y llamó a varias amigas para contarles que yo quería librarme de una anciana enferma. Amparo apareció una tarde sin avisar. Pilar me ha dicho que la mandas a una residencia. Le he ofrecido varias opciones. Ella te considera una hija. Pilar estaba sentada junto a nosotras con la cabeza baja. ¿Te ha contado que su hijo tiene un bebé con otra mujer?, pregunté. Amparo se quedó sin palabras. Pilar levantó la cabeza. Eso es un asunto privado. También lo era mi decisión de volver a trabajar, pero la has contado a todo el barrio. Amparo miró a su amiga. ¿Javier tiene otro hijo? Pilar apretó el bolso contra su regazo. La situación es complicada. No parece tan complicada, replicó Amparo. Parece que tu hijo ha engañado a Lucía. Mateo no tiene culpa. Nadie está culpando al niño. Por primera vez, otra persona utilizaba las mismas palabras que yo. Pilar se puso en pie. Me encuentro mal. ¿Quieres que llame al médico?, pregunté. Quiero tumbarme. Caminó hasta su habitación sin cojear. Amparo esperó a que cerrara la puerta. No sabía nada. Lucía, ya lo sé. Pilar siempre hablaba de Javier como si siguiera completamente dedicado a ti. Eso era lo que necesitaba que todos creyéramos. Amparo bajó la voz. No permitas que te convierta en la mala. Ya no me preocupa lo que cuente. Y era cierto. Una semana después acompañé a Pilar a visitar un centro de rehabilitación en Paterna. La directora, Nuria, revisó sus informes y le pidió que caminara por el pasillo. Pilar avanzó con exagerada lentitud. Me duele mucho. Nuria le pidió que se sentara y levantara sin usar las manos. Pilar protestó, pero lo hizo. Tiene buena fuerza, dijo Nuria. Con un programa constante puede ganar bastante independencia. Yo necesito ayuda todo el día, replicó Pilar. ¿Para qué actividades? Pilar dudó. Para vestirme, para cocinar, para salir. Según el informe, puede realizar todas esas actividades con pequeñas adaptaciones. Pilar me señaló. Ella sabe que hay días en que no puedo hacer nada. Hay días peores, admití, pero también hay muchos días en los que puede hacerlo y prefiere que yo lo haga. Pilar me miró con odio. ¿Has venido para humillarme? He venido para que una profesional evalúe tus necesidades. Nuria mantuvo un tono tranquilo. Esto no es un castigo, Pilar. Nuestro objetivo es que recupere control sobre su vida. Yo ya tenía control sobre mi vida. La directora no respondió. Las dos sabíamos que, durante 3 años,
El control había consistido en controlar la mía. Finalmente, Pilar aceptó una estancia de prueba de 1 mes, no porque quisiera, sino porque Javier se negó a pagar una auxiliar permanente. El primer mes lo adelantaré yo, le expliqué. A partir del siguiente, la factura irá a Javier, y si él no paga, entonces tendrás que hablar con tu hijo. Tú también eres familia. Dejé de serlo el día que decidisteis que Daniela y Mateo podían ocupar mi lugar sin necesidad de informarme. Pilar bajó la mirada. Durante unos segundos pareció una mujer vieja y asustada, no la persona que me había manipulado durante años. Tenía miedo, murmuró. ¿De qué? De quedarme sola. Por eso permitiste que Javier me engañara. Pensé que si lo sabías te marcharías, y querías que me quedara para cuidarte. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No sabía qué hacer. Podías decirme la verdad. Te habrías ido. Sí, Pilar me agarró la muñeca. No puedes dejarme ahora. Me solté con suavidad. Eso no es arrepentimiento, es miedo a perder lo que hago por ti. Su expresión volvió a endurecerse. Algún día serás mayor y necesitarás ayuda. Espero no utilizar a nadie para conseguirla. El trabajo me devolvió algo que creía perdido. En el centro de salud, nadie me llamaba para que calentara una sopa o buscara unos pantalones. Me preguntaban mi opinión. Álvaro presentaba mis propuestas en las reuniones y decía, Lucía coordinará esta parte. Ella tiene más experiencia que ninguno de nosotros. La primera vez que lo dijo, casi miré detrás de mí para comprobar si hablaba de otra persona. Una tarde, al terminar una sesión, una paciente llamada Mercedes me tomó la mano. Mi hija dice que desde que trabajo contigo camino más recta, porque está haciendo los ejercicios. No, porque tú no me tratas como si estuviera acabada. Aquella frase me acompañó a casa. Yo tampoco estaba acabada. Marta inició los trámites para vender la vivienda. No tienes que hacerlo si no estás segura, me recordó. Estoy segura, es tu herencia. Podrías quedártela y obligar a Javier a marcharse. No quiero vivir allí. ¿Por los recuerdos? Negué con la cabeza, porque todos creen que la casa es el centro de mi vida. Javier, Pilar, Daniela, quieren disputarse las habitaciones como si yo fuera otro mueble. Quiero convertirla en algo que me permita empezar de nuevo. La venta se cerró más rápido de lo esperado. Una pareja de Castellón, con 2 hijos, hizo una oferta razonable. Cuando firmé la reserva, la agente inmobiliaria sonrió. Se nota que ha cuidado mucho la casa. Estuve a punto de responder que había cuidado demasiado aquella casa. En lugar de eso, firmé. Mientras vaciaba el despacho encontré una carpeta de Javier. Dentro había documentos antiguos, contratos y una modificación reciente de su seguro de vida. Leí el nombre del beneficiario, Mateo Montes Robles. Mi nombre estaba tachado en la copia anterior. La fecha del cambio era de 7 meses atrás. Javier no solo había tenido un hijo, había reorganizado su vida legal y económica mientras seguía diciéndome que nuestro futuro estaba intacto. Fotografié el documento y se lo envié a Marta. Ella llamó de inmediato. ¿Estás bien? Sí, no tienes que fingir conmigo. No finjo. Esto me ha ayudado. ¿Ayudado? Ya no queda ninguna parte de mí esperando una explicación que pueda arreglarlo. 2 días después, Javier me escribió. Regreso a Valencia el día 18. Daniela y Mateo vienen conmigo. Leí el mensaje en el descanso del trabajo. Después llegó otro. Necesitarán la habitación del despacho. Ve preparando espacio. Contesté. ¿Daniela va a vivir en casa? La respuesta fue inmediata. Temporalmente. No compliques más las cosas. Y yo, cuando llegue hablaremos del divorcio. Lo lógico es que tú busques otro sitio. La casa es demasiado grande para una sola persona y Mateo necesita estabilidad. Miré la pantalla y sonreí. Él quería expulsarme de una casa que nunca había sido suya. Escribí. De acuerdo. Hablaremos cuando vuelvas. Javier respondió con un pulgar levantado. Aquella misma tarde confirmé la venta definitiva. Organicé los objetos de Pilar y Javier en cajas y contraté un almacén durante 3 meses. Me llevé mis libros, mi ropa y las fotografías de mi abuela. El resto se vendió o se donó. La víspera del regreso de Javier, entré por última vez. En el comedor dejé una mesa pequeña. Encima coloqué la demanda de divorcio, la copia de la escritura de venta, las llaves del almacén y la factura del mes siguiente del centro de Pilar. Añadí una nota. La leí varias veces antes de marcharme. Bienvenido a la vida que elegiste. A la mañana siguiente, Javier me envió el número de su vuelo. Recógenos en el aeropuerto. Llevamos mucho equipaje. Guardé el teléfono en el bolso. Todavía pensaba que yo obedecería. Y decidí ir a recogerlo. No para recibir a mi marido, sino para contemplar su rostro cuando descubriera que la esposa a la que pensaba echar de casa ya había vendido la puerta.
Llegué al aeropuerto de Manises 20 minutos antes de que aterrizara el vuelo de Javier. No estaba nerviosa, o al menos eso me repetí mientras comprobaba por tercera vez que llevaba en el bolso una copia de la escritura de venta, el teléfono de Marta y las llaves del coche. Javier me había enviado 2 mensajes durante el vuelo. Recuerda traer la silla infantil. Daniela está cansada. No empieces ninguna discusión en el aeropuerto. No respondió cuando le pregunté si había comprado él la silla. La compré yo, no por Javier ni por Daniela, sino porque Mateo no tenía la culpa de nada. Mientras esperaba frente a la puerta de llegadas, imaginé muchas veces cómo sería volver a verlo. Durante 3 años había pensado que correría hacia mí, que me abrazaría y que, aunque las cosas estuvieran mal, reconocería en sus ojos algo de la vida que habíamos compartido. La realidad fue distinta. Primero vi 2 maletas grandes. Después apareció Javier. Llevaba una chaqueta oscura, una camisa cara y el mismo reloj que me había dicho que había comprado con un descuento de empresa. Parecía más delgado, más seguro y también más extraño. No buscó mi cara de inmediato. Se volvió hacia la mujer que caminaba junto a él y colocó una mano en su espalda para ayudarla a esquivar a otro pasajero. Daniela era más joven de lo que parecía en las fotografías. Tenía el cabello recogido, el rostro cansado y una expresión inquieta. Sostenía a Mateo contra su pecho. Javier le dijo algo al oído. Ella sonrió. Después él la rodeó por la cintura. No fue un gesto accidental ni tímido. Era la forma en que un hombre toca a la mujer que considera suya. Me quedé donde estaba. Javier me vio unos segundos después. Su sonrisa desapareció, pero no apartó la mano de Daniela. Se acercaron. Daniela bajó la mirada. Mateo dormía apoyado sobre su hombro. Javier se detuvo frente a mí. Hola, Lucía. 3 años. Esa fue la bienvenida. Hola. Me miró de arriba a abajo, como si intentara decidir si yo iba a gritar. Este es Mateo, dijo. Observé al bebé. Tenía las mejillas redondas y una mano cerrada junto a la boca. Ya sé quién es. Daniela levantó la vista. Javier me dijo que Pilar te había contado la situación. Pilar no me contó nada. Lo descubrí en su tableta. Daniela apretó más al niño contra su cuerpo. Javier frunció el ceño. Te pedí que no montaras una escena. Todavía no he levantado la voz. Tu tono lo dice todo. ¿Qué tono esperabas? ¿El de una anfitriona? Un matrimonio mayor que esperaba cerca nos miró. Javier dio un paso hacia mí y bajó la voz. No hagas esto aquí. Tú has traído a tu amante y a tu hijo delante de mí. No necesito hacer nada. Daniela respiró hondo. No soy su amante. La miré. Javier sigue casado conmigo. Ella palideció ligeramente. Me dijo que vuestra relación había terminado hace años. Nuestra relación estaba tan terminada que yo seguía cuidando de su madre, pagando la casa y esperando que regresara. Javier se interpuso. Basta. ¿Qué parte no quieres que escuche? Daniela sabe lo necesario. Eso significa que sabe tu versión. Su mandíbula se endureció. Mateo está cansado. Coge una de las maletas. Lo miré durante unos segundos. Perdona, llevamos muchas horas de viaje. Ayuda un poco. Tienes 2 manos. Estoy pendiente de ellos. Ellos. No vosotras. No todos. Ellos ya eran la familia. Yo era la persona que debía cargar con el equipaje. Daniela hizo ademán de coger una maleta. ¿Puedo llevarla yo? Javier le tocó el brazo. No, tú lleva al niño. Después volvió a mirarme. Lucía, no compliques algo tan sencillo. Solté una pequeña risa. Tienes razón. Es bastante sencillo. Agarré una maleta y caminé hacia el aparcamiento. No porque me lo hubiera ordenado. Quería que llegaran a la casa cuanto antes. Javier instaló la silla infantil mientras yo colocaba el equipaje en el maletero. Se quejó 2 veces de que el coche era demasiado pequeño. Te dije que teníamos que cambiarlo, murmuró, y yo te dije que no necesitábamos otro. Ahora sí lo necesitaremos. Daniela se sentó detrás con Mateo. Javier ocupó el asiento del copiloto como había hecho durante años. Durante los primeros minutos, nadie habló. Fue Daniela quien rompió el silencio. Valencia parece muy tranquila. Depende de la zona, respondí. Javier dice que la casa está un poco apartada, pero que tiene espacio. Miré a Javier de reojo. Él mantenía la vista al frente. ¿Tiene 3 dormitorios? Continuó Daniela. Pensábamos usar uno para Mateo. Eso me comentó. Solo hasta que nos organicemos. Claro. Mi tono la hizo callar. Javier se giró ligeramente. No hace falta que respondas así. Así como si Daniela hubiera decidido todo. ¿No lo ha decidido? Lo hemos decidido juntos. Mucho mejor. Javier soltó aire por la nariz. Cuando lleguemos, hablaremos con calma. ¿De qué? Del divorcio, de la casa, de mi madre. En ese orden, deja de provocar.
Daniela acarició la espalda del bebé. Yo no quiero causar problemas. La miré por el retrovisor. Llegar a casa de una mujer con su marido y un bebé suele causar alguno. Se sonrojó. Javier me dijo que ya no vivíais como pareja. Javier vive en México desde hace 3 años. Técnicamente no vivía como pareja con nadie en Valencia. Lucía, advirtió él. ¿También le contaste que yo había renunciado a una promoción para cuidar a Pilar? Daniela miró a Javier. Él se removió en el asiento. Eso no tiene relación. ¿Le contaste que cada mes decías que no podías pagar una cuidadora porque México era muy caro? No pienso discutir cuentas en el coche. ¿Le contaste que parte de esos gastos salieron de nuestra cuenta común? Daniela frunció el ceño. ¿Qué gastos? Javier se giró hacia ella. No le hagas caso. Está intentando enfrentarnos. Solo estoy aclarando la situación, dije. La aclararemos en privado. Ya no tenemos nada privado. Daniela permaneció callada. Mateo empezó a quejarse. Ella le ofreció un chupete y le susurró unas palabras. Javier se volvió de inmediato para comprobar si necesitaba algo. Lo observé. Durante años, cuando yo le decía que estaba agotada, respondía que todos teníamos problemas. Con Daniela, bastaba que el niño hiciera un sonido para que él se preocupara. No sentí celos, sentí claridad. Daniela volvió a hablar cuando faltaban pocos minutos para llegar. ¿Pilar está en casa? No. Javier giró la cabeza. ¿Dónde está? En un centro de rehabilitación. ¿Qué? Ya te lo expliqué. Dijiste que era una estancia de prueba. Y sigue allí. ¿Por qué no ha venido al aeropuerto? Porque tiene actividades programadas y porque tú no le pediste que viniera. Es mi madre. Lleva 3 años sin verme. También lleva más de 1 año viendo a Mateo por videollamada. Supongo que podía esperar unas horas. Daniela apartó la mirada. Javier se pasó una mano por la cara. Mañana iremos a buscarla. Puedes visitarla. Va a volver a casa. Eso tendrás que hablarlo con ella y con el centro. Es mi casa. Sonreí sin responder. Daniela se inclinó un poco hacia adelante. ¿Hay jardín? Pequeño. Javier dice que podemos poner una zona de juegos. Javier tiene muchas ideas para las propiedades ajenas. Él golpeó el salpicadero con la palma. Ya está bien. Mateo se sobresaltó y empezó a llorar. Daniela lo miró con reproche. No grites. No estoy gritando. Has asustado al niño. Javier apretó los labios. Fue la primera grieta que vi entre ellos. Al llegar, aparqué frente a la vivienda. Las persianas estaban bajadas. No había macetas en la entrada ni muebles visibles a través de las ventanas. Javier salió del coche y observó la fachada. ¿Dónde están las plantas de mi madre? Las llevó al centro. ¿Todas? Las que quería conservar. Daniela bajó con Mateo y miró alrededor. Pensaba que habría más cosas fuera. Javier abrió el maletero. Lucía habrá guardado todo por el invierno. Estábamos a finales de primavera. No lo corregí. Sacó las maletas y caminó hacia la puerta. Introdujo su vieja llave. No giró. Lo intentó otra vez. ¿Has cambiado la cerradura? Sí. Se volvió furioso. ¿Por qué? Saqué una llave nueva del bolso y se la tendí. Pensé que querrías abrir tú. Su rostro se relajó un poco. Interpretó el gesto como una concesión. Al menos has tenido sentido común. Daniela se acercó a él. ¿Podemos entrar? Mateo necesita que lo cambie. Javier introdujo la llave. Antes de abrir, me miró. Una vez dentro. No quiero gritos. Vamos a comportarnos como adultos. Por supuesto. Abrió la puerta. Entró primero. Dio 2 pasos y se detuvo. Daniela chocó suavemente contra su espalda. ¿Qué pasa? Javier no respondió. Ella se asomó. El salón estaba vacío. No había sofá, televisión, alfombra ni fotografías. Tampoco estaban la mesa grande de comedor, las lámparas ni las estanterías. Solo quedaba una mesa pequeña en el centro. Javier soltó la maleta. ¿Qué demonios has hecho? Entré detrás de ellos. He preparado la casa. ¿Preparado para qué? Para sus nuevos propietarios. Se giró con tanta rapidez que Daniela dio un paso atrás. ¿Qué has dicho? Señalé la mesa. Tu sorpresa está ahí. Javier caminó hacia ella. Cogió el primer documento y lo leyó. Su cara perdió el color. Esto es una demanda de divorcio. Sí. Agarró el siguiente. Escritura de compraventa. Una copia. No puedes haber vendido la casa. La venta se formalizó hace 3 días. Sin mi firma. No necesitaba tu firma. Estamos casados. La casa es un bien privativo. La heredé de mi abuela antes de casarnos. Javier soltó los papeles. Eso no significa que puedas venderla. Si significa exactamente eso, yo pagué reformas. Pagaste una parte pequeña durante el primer año. Está documentado. Marta ya lo ha incluido en la propuesta de liquidación.
Daniela miraba los documentos por encima de su hombro. Javier, me dijiste que la casa era tuya. Es nuestra casa, respondió él con brusquedad. No, lo corregí, era mi casa. Llevamos viviendo aquí 6 años. Yo he vivido aquí, tú llevas 3 en México. No juegues con las palabras. Le entregué otro documento. Los compradores toman posesión mañana a las 10. Daniela abrió mucho los ojos. ¿Mañana? Javier arrugó el papel. Cancelarás la venta. No se puede cancelar porque tú estés enfadado. Llama a quien tengas que llamar. No, Lucía, no sabes lo que estás haciendo. Llevo semanas sabiendo exactamente lo que hago. Daniela recorrió el salón con la mirada. ¿Dónde están los muebles? Dejé una llave sobre la mesa, en un almacén. Las pertenencias de Javier y Pilar están separadas y etiquetadas. He pagado 3 meses. Javier cogió la llave. ¿Y después? Después pagas tú. ¿Dónde se supone que vamos a dormir esta noche? En un hotel, en un apartamento, en casa de algún amigo. Sois 2 adultos. Tenemos un bebé, intervino Daniela. Lo sé, por eso os recogí y traje una silla infantil. Ella bajó la mirada. Javier se acercó a mí. No puedes echar a un bebé a la calle. No estoy echando a Mateo de ningún sitio. Esta vivienda ya no es mía desde mañana y nunca fue de él. Esto es venganza. No, es organización. Cogió la factura del centro de Pilar. ¿Qué es esto? El importe del próximo mes. ¿Por qué me lo das? Porque es tu madre. Tú firmaste el ingreso, y pagué el primer mes. A partir de ahora, la responsabilidad es tuya. ¿Cuánto cuesta? Leyó la cifra y levantó la cabeza. Esto es una barbaridad. Incluye fisioterapia, asistencia y alojamiento. No puedo pagar esto todos los meses. Puedes buscar otra opción. Tú vas a pagar la mitad. No, sigues siendo su nuera, hasta que salga la sentencia, y nunca he sido su hija. Su expresión se transformó. La furia dio paso a algo parecido al miedo. Lucía, estás actuando sin pensar. He pensado durante semanas. Tú llevas años sin pensar en mí. Daniela tomó la escritura de venta. ¿Qué pasa con el dinero? Javier la miró con irritación. Eso no te importa. Me importa si no tenemos dónde vivir. El dinero es de la familia, dijo él. El dinero procede de un bien heredado, respondí. Es mío. Daniela se volvió hacia Javier. Tú dijiste que tenías ahorros. Los tengo. ¿Cuántos? No vamos a hablar de eso delante de ella. Ella parece saberlo. Javier me señaló. No le llenes la cabeza de mentiras. Saqué del bolso una carpeta y la dejé sobre la mesa. Aquí están los extractos de la cuenta común, las transferencias a la sociedad del hermano de Daniela y los pagos de la clínica donde nació Mateo. Daniela abrió la carpeta. ¿Pagaste el hospital con una cuenta compartida con ella? Era mi dinero. Era de los dos, respondí. Yo ingresaba mi salario y tú lo utilizabas para mantener tu otra casa. Javier intentó quitarle los documentos a Daniela, pero ella los sostuvo contra su pecho. Déjame verlos. No entiendes cómo funcionan las cuentas en España. Entiendo una transferencia. Daniela, no es el momento. ¿Cuánto dinero tienes? Él apretó los dientes. Suficiente. Para pagar un hotel, alquilar una vivienda, mantener a Mateo y cubrir esto, preguntó, agitando la factura de Pilar. La empresa me debe incentivos. Pensaba que ya te los había pagado. Javier se volvió hacia mí. Esto es lo que querías, ¿verdad? Enfrentarnos. No necesito enfrentaros. Solo he dejado de ocultar las facturas que yo pagaba. Mateo empezó a llorar. Daniela lo abrazó y se apartó unos pasos. Tenía los ojos húmedos. Me dijiste que Lucía vivía de ti. Javier abrió las manos. ¿Por qué era así? Trabajo como fisioterapeuta, dije. He pagado la mayoría de los gastos de esta casa y los de su madre durante 3 años. Porque yo estaba construyendo nuestro futuro, gritó Javier. ¿Con cuál de tus 2 familias? Su rostro se puso rojo. Se acercó tanto que sentí su aliento. Vas a llamar ahora mismo a tu abogada y vas a detener esto. No, Lucía, no vuelvas a darme órdenes. Intentó coger mi teléfono del bolso. Retrocedí y levanté una mano. No me toques. Dame el móvil. Si vuelves a acercarte, llamaré a la policía. Soy tu marido. Eso no da derecho a intimidarme. Daniela habló detrás de él. Javier, para. Él se volvió. Tú no te metas. El niño está llorando. Pues cálmalo. Daniela se quedó inmóvil. Perdona, he dicho que lo calmes. Bastante tengo ahora. Ella lo miró como si acabara de ver a un desconocido. Yo reconocí el tono. Era el mismo que había utilizado conmigo cada vez que algo dejaba de ser cómodo. Javier volvió a mirar los documentos. Pasó una mano por su cabello y respiró varias veces. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado. Lucía,
Podemos arreglarlo. No, no seas impulsiva. La casa ya está vendida, podemos buscar otra juntos. Daniela soltó una risa incrédula. Él la ignoró. Tú y yo tenemos 6 años de matrimonio, no puedes tirar todo por la borda por un error. Mateo no es un error. Daniela levantó la barbilla. Javier cerró los ojos un instante. No quería decir eso. Entonces, ¿qué parte es el error? Pregunté. ¿Acostarte con tu subordinada? ¿Ocultarme el embarazo? ¿Utilizar nuestro dinero? ¿Dejar que tu madre me tratara como a una empleada? ¿O traerlos aquí y ordenarme que abandonara mi propia casa? Estaba confundido. No, estabas cómodo. Lucía, por favor. Era la primera vez que me pedía algo sin exigírmelo. No me conmovió. Tienes las llaves del almacén, los documentos del divorcio y la factura de Pilar. Eso es todo. ¿Dónde vives ahora? No te importa. Tengo derecho a saberlo. No. ¿Hay otro hombre? La pregunta fue tan absurda que sonreí. Siempre necesitas que una mujer pertenezca a alguien, ¿verdad? No puedes imaginar que me haya marchado simplemente porque ya no quiero pertenecerte a ti. Javier bajó la voz. Te vas a arrepentir. Me arrepiento de haber esperado 3 años. Cogí mi bolso. Él se interpuso entre la puerta y yo. No hemos terminado. Nuestro matrimonio sí. Lucía, apártate. No lo hizo. Saqué el teléfono y marqué el número de Marta. Javier miró la pantalla y dio un paso a un lado. Eres una cobarde. No, he dejado de estar sola. Pasé junto a él. Antes de salir, Daniela me llamó. Lucía, me volví. Ella sostenía a Mateo con una mano y los extractos con la otra. ¿De verdad la casa era solo tuya? Sí. ¿Y Javier no tiene los ahorros que dijo? Miré a mi marido. Por primera vez desde que había aparecido en el aeropuerto. Parecía aterrorizado. Eso tendrás que preguntárselo a él, respondí. Pero te aconsejo que no aceptes una respuesta sin ver los documentos. Daniela apretó los labios. Javier golpeó la mesa. Basta, has destruido mi vida. Me detuve en el umbral. No, Javier, yo solo he dejado de mantenerla. Salí y cerré la puerta. Dentro, Daniela empezó a hacer preguntas. Javier elevó la voz. Mateo lloró con más fuerza. Caminé hacia el coche sin volver la cabeza. Durante 3 años había creído que marcharme de aquella casa significaría perderlo todo. Aquella tarde comprendí que lo había perdido todo mucho antes. La diferencia era que ahora también había recuperado algo, a mí misma. Esa noche Javier llamó 17 veces. Después llegaron los mensajes. Tenemos que hablar. Daniela está alterada. Mi madre no responde. Los nuevos propietarios no pueden venir mañana. Al menos paga el hotel de esta noche. No contesté. A las 2 de la madrugada, Marta me envió una captura de un correo. El remitente era el departamento jurídico de la empresa de Javier. El asunto decía: investigación interna, posible conflicto de intereses y relación no declarada con personal subordinado. Debajo, Marta había escrito: parece que la casa no era la única puerta que estaba a punto de cerrarse. Dejé el teléfono sobre la mesa, por primera vez en 3 años. Dormí toda la noche. La primera consecuencia llegó 3 días después de que Javier abriera aquella puerta vacía. Me llamó a las 7 de la mañana. No respondí. Volvió a llamar 5 minutos después. Luego escribió: es urgente. Se trata de mi madre. Leí el mensaje mientras preparaba los informes de mis pacientes. Durante un instante sentí el impulso de marcar su número. Era una reacción aprendida. Si Pilar necesitaba algo, yo debía dejarlo todo. Después recordé que ya no era su contacto de emergencia. Respondí: llama al centro. El teléfono sonó de inmediato. Esta vez contesté. ¿Qué le has dicho a la residencia?, preguntó Javier sin saludar. Es un centro de rehabilitación. Me da igual cómo lo llames. Me exigen que firme un compromiso de pago, porque eres su hijo. Tú firmaste el ingreso. Firmé el primer mes y dejé por escrito que el responsable económico serías tú a partir del siguiente. Javier respiró con fuerza. No puedes tomar una decisión así sin consultarme. Te consulté. Te negaste a pagar una auxiliar, porque era un gasto innecesario. Tú podías seguir cuidándola. Me apoyé contra la mesa. Ya no. Sigues siendo mi esposa. Mi abogada te ha enviado la demanda. Eso no significa que puedas abandonar a mi madre de un día para otro. Pilar lleva semanas en el centro. Tiene fisioterapeutas, médicos y auxiliares. No está abandonada. Quiere volver a casa. La casa está vendida. Hubo un silencio. Aún no se había acostumbrado a esa frase. Estoy buscando un piso, dijo finalmente. En cuanto lo tenga, se vendrá conmigo. Perfecto. No puedo atenderla todo el día. Entonces necesitarás contratar ayuda. También tengo un hijo pequeño. Lo sé. Y una investigación en la empresa.
También lo sé. Su voz se volvió más baja. ¿Tú has hablado con ellos? No, no mientas. No he contactado con tu empresa. Entonces, ¿cómo saben lo de Daniela? Quizá porque era tu subordinada. Quedó embarazada. Recibió un ascenso y aparecía contigo en actos de la empresa. No conoces la situación. Conozco los extractos bancarios. Lucía, esto puede costarme el puesto. Deberías haberlo pensado antes de utilizar una relación laboral para construir una segunda familia. No todo gira alrededor de ti. Aquella frase me habría hecho llorar meses atrás. Esa mañana me hizo sonreír. Por fin estamos de acuerdo. ¿Qué significa eso? Que tu madre, tu hijo, Daniela, tu trabajo y tus deudas ya no giran alrededor de mí. Colgué. Javier no volvió a llamar aquel día. Pilar sí. Su nombre apareció en la pantalla durante el descanso. Dudé antes de responder. Lucía, dijo con voz débil, tienes que venir. ¿Qué ocurre? La auxiliar no me deja usar el ascensor sola. ¿Por qué? Dicen que debo subir por la rampa para practicar. Eso forma parte del programa. Estoy cansada. Entonces descansa y vuelve a intentarlo más tarde. Tú nunca me obligabas. Ese era el problema. Pilar guardó silencio. Javier ha venido a verme, dijo después. Está muy alterado. Tendrá que organizarse. No tiene casa. Puede alquilar una. Daniela está enfadada. Dice que le prometió una vida que no existe. Eso es un asunto entre ellos. El niño llora mucho. Cerré los ojos. Pilar seguía utilizando al bebé como una llave para abrir mi culpa. Mateo tiene a su padre y a su madre. Daniela no conoce a nadie en Valencia. Javier sí. Sus amigos están sorprendidos por todo lo que ha pasado. Algunos ni siquiera le contestan. No es responsabilidad mía. Antes no eras así. Antes pensaba que querer a alguien significaba resolverle todos los problemas. Yo te quería como a una hija. No, Pilar. Querías lo que una hija obediente hacía por ti. Oí cómo respiraba con dificultad. ¿Puedes venir al menos a verme? Miré la agenda. Tenía una hora libre al final de la tarde. Acepté, pero me prometí que no cambiaría ninguna decisión. Cuando entré en su habitación, Pilar estaba sentada en una silla. No llevaba bastón. Al verme, se puso en pie por sí sola. Se dio cuenta de que yo había observado el movimiento y se sentó de nuevo. Hoy estoy mejor, explicó. Me alegro. La fisioterapeuta dice que puedo empezar a salir sin acompañante. Es una buena noticia. Pilar frunció el ceño. Lo dices como si quisieras demostrar que tú tenías razón. No necesito demostrarlo. Me senté frente a ella. Durante unos segundos. Evitó mirarme. Daniela no sabe cuidar de nadie, murmuró. Cuando Mateo llora, se pone nerviosa. Javier pierde la paciencia. Discuten delante del niño. Son padres. Tendrán que aprender. Tú sabes calmar a la gente. La miré fijamente. ¿Me has llamado para pedirme que cuide de Mateo? No he dicho eso, pero lo estás pensando. Pilar se retorció los dedos. Solo durante unos días, hasta que encuentren piso y se organicen. Me levanté. Lucía, espera. He venido porque pensé que querías verme. Quiero verte. ¿Quieres que vuelva a ocuparme de todos? No es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pilar empezó a llorar. Todo se ha desmoronado. No por mi culpa. Si no hubieras vendido la casa. La miré con incredulidad. Sus lágrimas se detuvieron. Termina la frase, le pedí. No quería decirlo así. Si yo no hubiera vendido mi casa, Javier podría haber instalado allí a Daniela y Mateo mientras tú seguías teniendo una cuidadora gratuita. Era una casa familiar. Era mi herencia. Javier también vivió allí, y creyó que eso le daba derecho a expulsarme. Pilar bajó la cabeza. Está arrepentido. Está incómodo. Te echa de menos. Echa de menos no pagar una residencia, no preparar comida y no buscar vivienda. Eres muy dura. No, solo he dejado de ser útil para vosotros. Me marché antes de que volviera a llorar. Aquella misma noche, Daniela me llamó. No tenía su número guardado, pero reconocí su voz. Lucía, necesito preguntarte algo. ¿Qué cosa? Javier tenía dinero antes de ir a México. Tenía un salario estable y algunos ahorros. ¿Cuántos? Eso deberías preguntárselo a él. Ya lo hice. ¿Y qué respondió? Daniela soltó una risa amarga. Que tú habías bloqueado las cuentas. La cuenta común está incluida en el procedimiento de divorcio. Nadie la ha bloqueado. Dice que te has llevado todo. Me he llevado el dinero procedente de la venta de un bien privativo. Las cuentas comunes están documentadas. Daniela permaneció callada. Me aseguró que la casa era suya, dijo finalmente, que tú no trabajabas casi nada y vivías gracias a él. Trabajo desde antes de conocerlo. También dijo que su madre te ayudaba en casa. No pude evitar reírme. ¿Te dijo que Pilar me ayudaba? Sí,
Durante 3 años organicé sus consultas, sus comidas, sus medicinas y sus facturas. Daniela respiró hondo. No sabía eso. No quería saberlo. No me conoces. Sé que tuviste un hijo con un hombre casado. Me dijo que estabais separados. ¿Sabías que seguíamos viviendo como matrimonio antes de que se marchara? No respondió. ¿Sabías que yo lo esperaba? Decía que lo vuestro era solo apariencia por su madre. Y, aún así, aceptaste dinero de una cuenta compartida conmigo. Yo no sabía de dónde salía. Ahora ya lo sabes. Su voz se volvió más tensa. La empresa nos está investigando. Javier dice que tú entregaste documentos. No lo hice. Entonces alguien tuvo que denunciar. Quizá la empresa descubrió que ascendiste mientras mantenías una relación con tu superior. Me ascendieron por mi trabajo. Eso tendrás que demostrarlo allí, no ante mí. Mateo empezó a llorar al otro lado. Daniela intentó calmarlo y luego habló más bajo. Javier no es como yo creía. No. ¿Por qué no me avisaste? La pregunta me dejó sin palabras durante un instante. ¿Cuándo querías que te avisara? ¿Mientras yo cuidaba de su madre sin saber que existías? ¿O en el aeropuerto, cuando llegaste abrazada a mi marido? No hace falta que seas cruel. Daniela, yo no soy la persona que debe aliviarte la conciencia. Colgué. Durante las semanas siguientes, la vida de Javier empezó a encogerse. Su empresa lo suspendió temporalmente de sus funciones de dirección. Marta me explicó que estaban revisando gastos, ascensos y contratos aprobados por él. No conocía todos los detalles, pero sabía que Daniela había participado en la selección de un proveedor relacionado con su hermano. Algunas facturas que aparecían como reuniones profesionales correspondían a cenas y viajes privados. Javier insistió en que todo era una persecución. Quieren utilizar nuestra relación para librarse de mí, me dijo durante una reunión con los abogados. Nuestra relación no tiene nada que ver con tus informes de gastos, respondí. Has entregado información financiera. Marta intervino. La documentación aportada al proceso de divorcio está protegida. Si su empresa tiene esos datos, pregunte dentro de su empresa. Javier se inclinó hacia adelante. Todo esto empezó cuando Lucía decidió vengarse. Todo esto empezó cuando usted decidió mentir a demasiadas personas al mismo tiempo, contestó Marta. Él la ignoró y me miró. ¿Estás contenta? No, no te creo. Tu caída no me devuelve 3 años. Su rostro se contrajo. Podría perder mi carrera. Yo renuncié a una parte de la mía para ayudarte. No es lo mismo. Tienes razón. Yo lo hice por amor. Tú lo hiciste por egoísmo. La reunión terminó sin acuerdo. Javier quería que yo asumiera parte de los gastos de Pilar y renunciara a reclamar el dinero común utilizado en México. A cambio, ofrecía no discutir la venta de la casa. Marta soltó una carcajada al leer la propuesta. Te ofrece no reclamar algo que legalmente no puede reclamar. Sigue creyendo que puede negociar desde arriba, porque todavía no entiende que ya no está arriba. Mientras Javier acumulaba problemas, yo empecé a construir algo distinto. El programa de rehabilitación funcionaba mejor de lo que esperábamos. Muchas pacientes no necesitaban solo ejercicios, necesitaban que alguien les explicara que su dolor importaba, aunque llevaran años cuidando de otros. Una mujer llamada Rosa llegó después de una operación de rodilla. En la primera sesión se negó a usar el andador. Mi marido dice que parezco una vieja, murmuró. ¿Y qué ocurre si parece una vieja durante 2 semanas y después vuelve a caminar sin dolor? Rosa sonrió con vergüenza. Él no sabe cocinar. Si no vuelvo pronto a casa, ¿quién cocina mientras usted está aquí? Mi hija. Entonces su familia ha encontrado una solución. No quiero ser una carga. Me agaché frente a ella. Recuperarse no es ser una carga. Ser una carga es exigir que otra persona renuncie a su salud para mantener su comodidad. Al pronunciarlo, pensé en Javier. También pensé en mí. Después de la sesión, Álvaro me llamó a su despacho. Quiero enseñarte algo. Sobre la mesa había planos de un pequeño edificio en las afueras de Valencia. El ayuntamiento busca proyectos para ceder el espacio, explicó. Antes era un centro de día, y podríamos presentar una propuesta para rehabilitación femenina. Pasé las páginas. Había salas amplias, acceso adaptado y espacio para reuniones. No quiero abrir otra clínica general, dije. ¿Qué quieres abrir? La respuesta salió sin que tuviera que pensarla. Un centro para mujeres que se han pasado la vida cuidando. Recuperación física, apoyo para cuidadoras, orientación legal y grupos de acompañamiento. Álvaro sonrió. Eso suena como un proyecto. Suena caro. También suena necesario. Marta revisó los contratos. Irene se ofreció a ayudar con la planificación. Yo utilicé una parte del dinero de la venta como capital inicial. Lo llamé Centro Renacer. Cuando Javier se enteró, apareció sin avisar en el edificio durante las obras.
Así que para esto querías el dinero, dijo. Yo estaba revisando una lista con el encargado. Al verlo, pedí a los trabajadores que continuaran. No tengo nada que hablar contigo aquí. Has vendido nuestra casa para montar una clínica. Vendí mi casa para financiar mi futuro. Tu futuro estaba conmigo. Mi futuro contigo consistía en cuidar a tu madre mientras tú vivías con otra mujer. Javier apretó la mandíbula. Llevaba una camisa arrugada y tenía ojeras. Ya no parecía el hombre seguro que había bajado del avión. Daniela se ha ido del apartamento, dijo. No me interesa. Se ha llevado a Mateo. Es su hijo. También es mío. Entonces llega a un acuerdo de custodia. Solo sabes hablar como Marta, porque Marta me enseñó que no todo se resuelve cediendo. Javier miró alrededor. ¿Cuánto has gastado? No es asunto tuyo. Soy tu marido. Solo sobre el papel. Estás utilizando nuestro fracaso para convertirte en una heroína. No necesito ser una heroína. Solo necesito que salgas de mi centro. Dio un paso hacia mí. ¿Quieres verme arruinado? No, pues deja de repetirlo. No quiero verte arruinado. Javier, quiero dejar de pagar tus decisiones. Bajó la voz. Me han retirado el puesto. Puede que me despidan. Mi madre cuesta más de 2.000 euros al mes. Daniela exige una vivienda adecuada para Mateo. No puedo con todo. Ahora entiendes cómo me sentía. Tú nunca tuviste tantas responsabilidades. Lo miré fijamente. Durante 3 años cuidé de tu madre. Trabajé, pagué la casa y sostuve nuestro matrimonio mientras tú gastabas el dinero con Daniela. No digas que yo no tenía responsabilidades. Di que nunca te molestaste en verlas. Su rostro perdió dureza. Cometí un error. Cometiste muchos. Estaba solo en México. Yo también estaba sola. No es lo mismo. Claro que no. Tú tenías a Daniela. Yo tenía tus facturas. Se pasó una mano por el rostro. Podríamos intentar arreglarlo. No, ni siquiera me has escuchado. Te he escuchado durante 6 años. Daniela y yo hemos terminado. Eso no cambia nada. Podríamos ir a terapia. La terapia no convierte una traición de 2 años en un malentendido. Sus ojos se humedecieron. Te necesito. Ese siempre fue el problema. Javier frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Que nunca aprendiste a quererme sin necesitar que hiciera algo por ti. Se quedó quieto. Yo señalé la puerta. Vete, Lucía. No vuelvas aquí sin cita. La próxima vez llamaré a la policía. Su expresión pasó de la súplica al rencor. Te vas a quedar sola. Estuve sola mientras estaba casada contigo. Se marchó sin responder. El día de la inauguración del Centro Renacer. Llegaron pacientes, médicos, trabajadoras sociales y mujeres que habían participado en el primer programa. Rosa caminó sin andador. Mercedes me abrazó y dijo, ahora sí pareces tú. Yo no sabía a qué versión de mí se refería, quizá a la mujer que nunca había conocido antes. Cuando terminó el acto, encontré un ramo de lirios blancos en recepción. No había nombre en el sobre, solo una frase. Ahora sé lo que he perdido. Dame una oportunidad. Marta leyó la tarjeta por encima de mi hombro. ¿Quieres que lo tire? Miré las flores. Durante años, un ramo de Javier había sido suficiente para hacerme dudar de mi dolor. Aquella vez cogí la tarjeta, la rompí por la mitad y la dejé en la papelera. Las flores pueden quedarse, dije, no tienen la culpa de quien las ha enviado. Marta sonrió, pero yo sabía que Javier no se rendiría tan fácilmente. Había perdido la casa, el control sobre mí y quizá también su trabajo. Ahora intentaría convencerme de que su arrepentimiento era amor, y yo tendría que mirarlo a los ojos una última vez para explicarle la diferencia. Javier esperó hasta la última reunión del divorcio para pedirme que volviéramos a estar juntos. No lo hizo delante de Marta ni de su abogado. Esperó a que termináramos de revisar las condiciones económicas, a que todos guardaran los documentos y a que yo saliera del despacho. Me alcanzó junto al ascensor. Lucía, espera. Seguí caminando. La reunión ha terminado. No quiero hablar de dinero. Me detuve y lo miré. Habían pasado 8 meses desde su regreso de México. Su aspecto había cambiado. Llevaba un traje sencillo, sin el reloj caro ni la seguridad con la que había entrado en aquella casa vacía. Tenía ojeras y movía los dedos con nerviosismo. Entonces no tenemos nada que hablar. Solo te pido 10 minutos. Me has pedido muchas cosas durante años. Esta vez no es una orden. Las puertas del ascensor se abrieron. Podría haber entrado, pero comprendí que, si no cerraba aquella conversación, Javier seguiría buscando otra oportunidad. 10 minutos, dije, en una cafetería y en un lugar público. Asintió demasiado rápido. Nos sentamos en un local cercano a la Ciudad de la Justicia. Javier pidió café solo. Yo pedí agua. Durante unos segundos, no habló. Me observaba como si buscara en mi rostro a la mujer que había dejado 3 años atrás.
El centro va bien, dijo finalmente. Sí, he visto una entrevista que te hicieron. No sabía que la habías visto. Hablabas de las mujeres que abandonan su carrera para cuidar de otros. Hablaba de muchas mujeres. También hablabas de ti. No dije tu nombre. Javier bajó la mirada. No hacía falta. El camarero dejó el café. Javier envolvió la taza con ambas manos, pero no bebió. Daniela y yo hemos terminado definitivamente. No respondí. Esperó alguna reacción. Se ha alquilado un piso cerca de sus padres, continuó. Mateo pasará temporadas conmigo cuando pueda organizarme. Me alegro de que hayáis llegado a un acuerdo. No ha sido fácil. Tener un hijo requiere responsabilidad. Su boca se tensó. Mi madre también está mejor. Ya no necesita tanta ayuda. Los profesionales tenían razón. Podía recuperar autonomía. Dice que tú podrías haber conseguido lo mismo en casa. Yo lo intenté. Ella no quería avanzar mientras supiera que yo iba a hacerlo todo. Javier asintió lentamente. Ahora lo entiendo. Ahora tienes que pagar el centro. Le dolió, pero no lo negó. Me han trasladado a un puesto técnico, dijo. No me despidieron, pero he perdido el cargo y parte del salario. Lo sé. Aparece en la documentación económica. Daniela recibió una sanción. El ascenso quedó anulado. Eso ya no tiene relación conmigo. Todo tiene relación contigo. Lo miré fijamente. No, Javier. Ese es uno de tus problemas. Sigues creyendo que las consecuencias de tus decisiones son una conversación entre tú y yo. Se inclinó hacia adelante. No quería decirlo así. Quiero decir que perderte me ha obligado a mirar todo de otra forma. Perderme o perder lo que yo hacía. Su rostro se contrajo. Te quiero. No, parpadeó. ¿Cómo puedes saber lo que siento? Porque acabas de hablarme de tu descenso laboral, del piso de Daniela, de Mateo y de las cuotas de Pilar. No has dicho una sola cosa sobre mí. He dicho que vi tu entrevista, y la convertiste en una referencia a ti. Javier abrió la boca, pero no encontró respuesta. Dime qué echas de menos, le pedí. Nuestra vida. Sé más concreto. Las cenas. Hablar al final del día. Los domingos juntos. Durante 3 años casi nunca llamabas al final del día. Tampoco tuvimos domingos juntos. Antes de México. ¿Qué más? Se pasó una mano por el rostro. ¿Cómo me apoyabas? ¿Cómo conseguías que todo pareciera fácil? Ahí está. ¿Qué? Echas de menos que todo pareciera fácil. Javier negó con la cabeza. No es solo eso. Entonces dime algo que eches de menos de mí que no tenga relación con lo que hacía por ti. Me miró en silencio. Sus ojos empezaron a humedecerse. Tu manera de reírte. Hacía mucho que no me reía contigo. Tu forma de preocuparte por todo el mundo. Eso fue precisamente lo que utilizasteis. Lucía, por favor. No me necesitas como esposa. Necesitas una administradora, una cuidadora y alguien que te diga que no eres responsable de lo que ha ocurrido. Javier apretó la taza. Sé que soy responsable. ¿De qué? De haberte engañado. ¿Solo de eso? De ocultar a Mateo. De usar el dinero común. De permitir que mi madre dependiera demasiado de ti. ¿Y de traer a Daniela a mi casa para echarme? Cerró los ojos. Sí, no fue un impulso. Javier, planeaste cada parte. Pensé que aceptarías una separación razonable. Solté una risa breve. Tu separación razonable consistía en que yo abandonara mi casa y vosotros os instalarais allí. Daniela tenía un bebé, y yo era tu esposa. Lo sé. No lo sabías entonces. Javier alargó una mano hacia mí. La retiré antes de que me tocara. Podemos ir a terapia, dijo. No espero que me perdones de inmediato. No voy a perdonarte para volver contigo, pero todavía sientes algo. Sí, levantó la mirada con esperanza. Siento pena por la mujer que fui, siento rabia por los años perdidos, y siento alivio cada mañana cuando recuerdo que ya no tengo que esperar tu llamada. La esperanza desapareció. 6 años de matrimonio no pueden desaparecer así. No han desaparecido. Me han enseñado lo que no volveré a aceptar. Yo puedo cambiar. Espero que cambies. Mateo necesita un padre responsable. También podría ser un buen marido, quizá algún día, para otra persona. Apretó los labios. ¿Hay alguien más? No. Entonces, ¿por qué no intentarlo? Porque estar sola no es una enfermedad que deba curarse volviendo con el hombre que me traicionó. No quería decir eso. Siempre preguntas si hay otro hombre. ¿Por qué no puedes aceptar que te haya dejado por mí misma? Javier apartó la vista. Pensé que en el aeropuerto ibas a luchar por nuestro matrimonio. Tú llegaste abrazando a Daniela. Esperaba que te enfadaras, que gritases, que me exigieras explicaciones. ¿Y después? No lo sé. Si lo sabes. Esperabas que llorara, que aceptara tus condiciones y que siguiera ocupándome de Pilar. No respondió. Cuando abriste la puerta y viste la casa vacía,
continué. ¿Qué fue lo primero que sentiste? Rabia. No dolor. También dolor. Gritaste por los muebles, por la venta y por las facturas. No me preguntaste a dónde iba a ir yo. Javier se quedó inmóvil. Aquello parecía haberlo comprendido por primera vez. Fui un egoísta, murmuró. Sí, lo siento, te creo. Levantó la mirada, sorprendido. ¿Me crees? Creo que ahora lo sientes, pero que te arrepientas no significa que yo deba volver. Entonces, ¿no hay ninguna posibilidad? Ninguna. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Ya no me quieres? Respiré despacio. Amé al hombre que creía que eras. Y durante mucho tiempo también amé la promesa de lo que seríamos cuando regresaras. Pero ese hombre y ese futuro no existían. Yo sí existo. Sí, y ahora por fin te veo con claridad. Javier bajó la cabeza. Firmamos el acuerdo definitivo 2 semanas después. La casa no entró en el reparto porque había sido mi herencia. Javier tuvo que devolver a la cuenta común parte de los gastos personales que había cargado durante su relación con Daniela. Yo renuncié a pedir más de lo que podía demostrar. No quería destruirlo. Solo quería que dejara de beneficiarse de mí. Cuando salimos del despacho, Javier no intentó detenerme. Cuídate, Lucía, dijo. Cuida de Mateo. Asintió. Aquella fue nuestra despedida. Pilar tardó más en aceptar que el divorcio era definitivo. Me llamó varias veces para invitarme a comer, pedirme consejos sobre un dolor de rodilla o contarme que Javier estaba triste. Durante semanas respondí con educación, pero sin volver a asumir sus problemas. Un día recibí una carta escrita a mano. La abrí en mi despacho del Centro Renacer. Lucía, he pensado muchas veces en lo que me dijiste. Tenías razón. Cuando Javier me contó lo de Daniela, no pensé en tu dolor. Pensé en que había nacido mi nieto y en que, si tú te marchabas, yo me quedaría sola. Me dije que estaba protegiendo a mi hijo, pero en realidad me estaba protegiendo a mí. Permití que siguieras cuidándome porque era cómodo. Cada vez que te veía cansada, sabía que debía contarte la verdad. No lo hice. No espero que me perdones. Solo quería admitir que no fuiste tú quien abandonó a la familia. Fuimos nosotros quienes te tratamos como si tu lugar dependiera de cuanto hicieras por los demás. Lo siento, Pilar. Leí la carta 2 veces. No borraba lo ocurrido. Tampoco convertía a Pilar en una persona distinta, pero era la primera vez que se disculpaba sin pedirme nada después. Le respondí, gracias por reconocerlo. Espero que aprenda a valorar a las personas antes de perderlas. Le deseo una buena recuperación. No firmé como su hija, firmé con mi nombre. El Centro Renacer creció más rápido de lo que habíamos previsto. Al principio atendíamos a mujeres que se recuperaban de operaciones de cadera y rodilla. Después añadimos talleres para familiares, asesoramiento psicológico y sesiones para cuidadoras. Muchas llegaban diciendo lo mismo: no puedo descansar, mi familia me necesita. Yo les preguntaba, ¿y quién la cuida a usted? La mayoría no sabía responder. Mercedes, una de nuestras primeras pacientes, se convirtió en voluntaria. Recibía a las mujeres nuevas y las acompañaba durante sus primeras sesiones. Lucía me enseñó a caminar recta, les decía. Yo siempre la corregía. Fuiste tú quien hizo los ejercicios, pero tú me convenciste de que merecía recuperarme. Rosa también volvió, esta vez para ayudar en el grupo de cuidadoras. Una tarde dijo delante de todas: mi marido tuvo que aprender a preparar una tortilla porque yo no podía estar de pie. Al principio parecía que iba a incendiar la cocina, ahora cocina mejor que yo. Las mujeres se rieron. Rosa sonrió y añadió: a veces creemos que nuestra familia se hundirá si dejamos de hacerlo todo, y resulta que no se hunde. Solo aprende. Esas palabras resumían algo que yo había tardado años en comprender. Mientras yo cuidaba de Pilar, creía que no tenía alternativa. Mientras esperaba a Javier, creía que marcharme significaba fracasar. Pero cada vez que resolvía un problema que no me correspondía, enseñaba a los demás que podían seguir entregándomelo. Un año después de la inauguración, me invitaron a participar en un foro sobre salud y dependencia en Valencia. Álvaro estaba entre el público. Al terminar, se acercó con 2 cafés. Has estado muy bien. He hablado demasiado rápido. Has hablado como alguien que sabía lo que quería decir. Me entregó un vaso. ¿Tienes planes esta tarde? Revisar presupuestos. Una actividad apasionante. Muchísimo. Sonrió. Podríamos ir a la playa después. Sin presupuestos, sin pacientes y sin hablar de Javier. Hace meses que no hablo de Javier. Entonces ya tenemos un tema menos que evitar. Lo miré. Álvaro nunca había intentado salvarme, tampoco había utilizado mi divorcio para acercarse. Había estado allí como compañero, respetando cada límite. Un café junto al mar, dije. Nada más, nada más.
y no prometo que se convierta en una cita. Yo no he dicho la palabra cita. ¿La has pensado? Levantó las manos, sonriendo. Soy médico, no leo la mente. Fui con él, no porque necesitara empezar una nueva historia de amor, fui porque me apetecía. La diferencia parecía pequeña, pero para mí lo cambiaba todo. Me había mudado a un piso luminoso cerca del jardín del Turia. Era más pequeño que la casa de mi abuela, pero cada objeto que había dentro lo había elegido yo. Nadie dejaba recibos sobre la mesa esperando que los pagara. Nadie me preguntaba qué habría para cenar antes de preguntarme cómo estaba. Nadie me decía que mi trabajo era menos importante. Una noche coloqué en una estantería la primera fotografía del equipo de Renacer. Yo aparecía en el centro, rodeada de pacientes, auxiliares y compañeras. Sonreía de una manera que apenas reconocía. Pensé en la mañana en que Javier se marchó a México. Pensé en todas las promesas que le creí. Había pasado 3 años manteniendo una casa para que él pudiera regresar. Al final, cuando volvió, aquella casa ya no existía. Durante mucho tiempo interpreté ese final como una pérdida. Ahora sabía que había sido una liberación. Me acerqué a la ventana y respiré con calma. No sabía si volvería a casarme. No sabía si Álvaro acabaría siendo algo más que un amigo. No sabía cuánto crecería el centro ni cuántas dificultades aparecerían. Pero por primera vez, la incertidumbre no me daba miedo, porque el futuro ya no dependía de que un hombre cumpliera una promesa. Dependía de mí. Durante años creí que mi hogar era el lugar que mantenía en pie para los demás. Ahora sabía que un hogar era el lugar donde yo también podía respirar. Javier había vuelto esperando encontrar a la mujer que dejó atrás, la que esperaba, cuidaba, pagaba y perdonaba, pero aquella mujer ya no vivía allí, y, por primera vez en mi vida, yo sí había vuelto a casa.